constituido el 17º Congreso del PP de Galicia. Voy a proceder a dar lectura de los miembros que han sido propuestos por el COC para formar parte de la mesa del Congreso. Como presidente, Rafael Domínguez Artime; vicepresidenta, Marta González Vázquez; vicepresidenta segunda, Flora Moure Iglesias; secretario, Diego Gago Bugarín; secretaria adjunta, Olga Iglesias Fontán; como vocales, María Nazaret Cendán Ganyoso, María José Rodríguez, Susana Vázquez Dorado, Ignacio Cachedra Paz; como miembro del COC, Begoña Blanco Blanco, y del Comité de Derechos y Garantías, Celso Delgado Arce. Hay que proceder a la votación a mano alzada de la mesa y de los componentes del Congreso con las cartulinas que todos tenéis en vuestras carpetas de compromisarios. La azul es el sí, el no el rojo y blanco abstención. Procedemos, por lo tanto, a someter a votación el nombramiento de la mesa del Congreso. Queda aprobada la mesa del Congreso y invito a los miembros de la misma a que pasen a tomar posesión. Enhorabuena. Muchas gracias. Buenas tardes. Boas tardes, Pontevedra. Ui, parece que collín o discurso sen actualizar, disculpade. Bueno, se yo sido suave, se equivocan nos concertos, tamén nos podemos equivocar no PP. Boas tardes, Santiago de Compostela, pero non podía deixar de falar da miña queridísima Pontevedra, pero moitas grazas a Santiago por acoller con tanto agarimo este Congreso do Partido Popular de Galicia en tan pouco tempo. Moitísimas gracias. Quero empezar agradecendo o traballo desenvolvido polo COC e pola súa presidenta Pepa Pardo, porque se organizar un congreso con normalidade xa é difícil, organizado en tempos de pandemia moitísimo máis complicado. E quero estender este agradecimiento á cúpula do Partido Popular, o seu presidente Feijóo e o secretario Xeral Tellado, por terme mostrado a súa confianza para que eu este aquí agora. E non pode empezar este congreso sin que teñamos un aplauso de recordo a todos as víctimas e afectados polo COVID-19. Desde aquí, un abrazo da familia do Partido Popular de Galicia. Tres son os acontecementos que marcan as xeracións, únicamente tres: as guerras, os desastres naturais e as pandemias. Ás veces forman parte profunda e deixan cicatrices profundas nas xeracións. Todos ouvimos falar da Segunda Guerra Mundial, da gripe do 17 ou da erupción do Pompeia. E, aínda que non temos perspectiva, teño a certeza de que esta pandemia vai quedar impregnada na mente da nosa xeración dunha forma profunda e duradeira. E non nos podemos esquecer que unha pandemia son sempre tres pandemias. Primeiro, a pandemia sanitaria, pero despois ven seguida dunha pandemia económica e unha pandemia social. E claro,
toda política local, autonómica, toda política ven marcada por esta pandemia. Quizáis pola extraña xeografía que ten Galicia, quizáis porque aquí a terra e o mar se xuntan como se estivesen abrazándose nas rías, quizáis por eso os galegos coñecemos tan ben o mar e quizáis por eso coñecemos tan ben a necesidade de ter un bo capitán. Parafraseando o mellor poeta do século XIX, Walt Whitman, con permiso de Rosalía, o capitán, mi capitán, o capitán Feijóo, moitas gracias, capitán. Porque cando uns mostraban incerteza, o capitán Feijóo sabía e mostraba o rumbo. Porque cando outros transmitían nerviosismo, o capitán Feijóo nos daba confianza e tranquilidade. Porque onde outros dicían unha cousa e a contrario ao mesmo tempo, o capitán Feijóo daba mensaxes claros e puña rumbo o porto con seguridade. E non teño dúbida de que gracias ao capitán Feijóo, en Galicia, todo aquel que precisou unha cama de internamento o tivo. Todo aquel que precisou un respirador o tivo. Todos e todos os pacientes que necesitaron unha cama nun servicio público o tiveron. E quizáis por iso, e teño a certeza como médico que, sobre todo por iso, por ter un capitán como Feijóo, en Galicia é a región da Península Ibérica con menor mortalidade por COVID si temos en conta que ademais temos a maior idade. Por lo tanto, moitas gracias, capitán Feijóo, por dirixir este partido que é o Partido Popular. E non me quero esquecer das persoas que loitaron con él, ao carón del, como poden ser todos os sanitarios e como poden ser todas as persoas dos servicios básicos. Quero dar un aplauso para eles. Pero bueno, estamos en un congreso y aquí hacemos un poco las cosas, si me lo permitís, a la gallega. Somos un partido moderado que sabemos ser contundentes cuando hace falta. Un partido que sabe defender la unidad de España en su lucha contra los nacionalismos independientes, pero que también sabe defender la igualdad de las mujeres y luchar contra esa lacra que es la violencia de género. Un partido que sabe denunciar la dictadura en Cuba, pero que al mismo tiempo defiende las libertades individuales como puede ser la libertad sexual. El Partido Popular es el garante de las libertades individuales en España. Un partido que denuncia los recortes en las pensiones, como van a hacer ahora los socialistas, al mismo tiempo que denuncia con contundencia y sin tapujos un racismo incipiente que asola Europa en este momento. El Partido Popular de Galicia es un partido europeísta con voluntad de gobierno, moderno pero respetuoso con las tradiciones. Ese es el ADN del PP de Galicia. Somos parte del Partido Popular de España y aquí va a venir una gran representación del Partido Popular de España, entre ellos su presidente Pablo Casado. Hay que decirle a Pablo que tiene que prepararse, porque cuando los socialistas arruinan España, que sucede con mucha asiduidad últimamente, los españoles fijan su mirada en el líder del Partido Popular. Por lo tanto, con el Partido Popular de Galicia, Pablo Casado va a ser el próximo presidente de España, tengo toda la seguridad. Y ya para finalizar, recuerdo un discurso de nuestro presidente en el que hablaba de ir a lomos de un gigante. Albor fue un gigante. Fraga fue un gigante que se subió a lomos de Albor. Y no tengo la mínima duda de que Feijóo es un absoluto gigante. Y estoy convencido que aquí delante tengo algún gigante que dentro de muchos años sustituirá a nuestro presidente. Pero mientras tanto debemos disfrutar de ese gigante. Porque el partido es sacrificio. Disculpa un momento, Rafa, nada máis. Recibimos neste multiusos Fontes do Sar, o vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.
tamén a presencia de referentes do Partido Popular. Dende Galicia coñecemos moi ben Pedro Puy, dende Extremadura José Antonio Monago, dende o País Vasco Carlos Iturgaiz e dende Cantabria María José Sáenz de Buruaga. Recibimos con ese fortísimo aplauso a estes compañeiros que nos acompañan neste 17º Congreso Autonómico do Partido Popular de Galicia. Espera, Rafa, porque agora sí voulles pedir que se poñan en pé, porque entra o capitán que nomeaba Rafa, entra o candidato a reelección para o Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Bueno, como estaba diciendo, presidente Feijóo, a veces escuchamos tus discursos y recuerdo que en un mitin hablaste de caminar a lomos de gigantes. Albor fue un gigante, Fraga fue otro gigante y ahora mismo Feijóo es un gigante que viaja a lomos de Albor y de Fraga. Y no tengo duda que aquí delante tenemos un gigante que está creciendo y que dentro de muchos años, presidente, se subirá a tus lomos para ser el próximo presidente del PP de Galicia, pero esperemos que tarde muchísimos años. Porque esto, y ya acabo ahora, esto es sacrificio. Nadie dude que esto es sacrificio personal y sacrificio familiar. Miren, después de 5 años de investigación, mi mujer está en estos momentos defendiendo su tesis doctoral. Y yo tengo que estar aquí mientras ella la defiende, no puedo estar allí. Por lo tanto, los que no sepan que esto es sacrificio personal y familiar, que no se suban al barco. Pero, desde luego, ayudar a mejorar la vida de los demás desde cualquier ámbito, el local, el nacional, el autonómico, es la mayor de las satisfacciones. Muchas gracias a todos. Queda inaugurado el Congreso del PP de Galicia. Moitas gracias, Rafa, por ese discurso. Recibimos tamén dende Asturias Teresa Mallada Castro e dende Cantabria a María José Sáenz de Buruaga. Un fortísimo aplauso para elas.
Bueno, ahora se va a proceder a votar el texto do regulamento aprobado pola Xunta Directiva de Galicia na súa reunión do 1 de xuño de 2021 en Santiago de Compostela. Vaise votar a man coas cartulinas que se atopan no interior das carpetas dos compromisarios. Procedemos á votación. Moi ben, pois declaro aprobado o regulamento do 17º Congreso do PP de Galicia. Ben, ahora, a continuación, vanse debatir os tres relatorios pola súa orden ao amparo da circular número 5 do COC. Por favor, os emendantes que nos están en pista e queran defender a súa emenda, por favor. Pois, mentras van accedendo á mesa os membros dos diferentes relatorios, vai dar comezo á mesa 1, o relatorio Os retos dunha Galicia que quere máis emprego e menos impostos. O presidente deste relatorio, Jorge Cubela López, vicepresidenta Izaskun García Gorostitu e a secretaria Begoña Sanjurjo Santar. Os relatores desta primeira mesa son Borja Verea, Antonio Mejide, Marta Novoa e María Ramallo. Moi importante, como decía o presidente do Congreso, Rafa, que aqueles emendantes que vayan a facer as súas emendas, por favor, que se dispoñan na mesa. Y, por supuesto, en nombre de todo el Partido Popular de Galicia, de todos los compromisarios y compromisarias y de todos los afiliados, queremos agradecer enormemente a todos los compañeros y compañeras de diferentes puntos de España que hoy nos acompañan. Es muy importante para nosotros que estéis aquí, muy importante también recibir vuestro calor y vuestro apoyo. Continuamos este 17º Congreso do Partido Popular de Galicia coa mesa relatorio 1. Boas tardes a todos os compañeiros e compañeiras. Imos a dar comezo ao primeiro relatorio deste Congreso. Os retos dunha Galicia que quere máis emprego e menos impostos. Eu son Jorge Cubela, alcalde de Cerdedo Cotobade, e fun designado presidente da mesa polo comité organizador do Congreso e me acompañarán como vicepresidenta Izaskun García, de Culleredo, e como a secretaria Begoña Sanjurjo, de Ribadeo. Saludamos tamén aos relatores que fixeron un magnífico traballo de desarrollo desta ponencia. A Borja Verea, que a coordinou, diputado autonómico e presidente da Comisión Xestora do Partido Popular de Santiago de Compostela. A Antonio Mejide, voceiro adxunto do Partido Popular no Concello de Lugo. A Marta Novoa, tenente alcaldesa de San Cibrao das Viñas e deputada autonómica. E a María Ramallo, alcaldesa de Marín, que hoxe, por motivos obvios, Día do Carmen, non pode estar connosco. A continuación, pasarei a ler o certificado do Comité Organizador do Congreso, que certifica que foron presentadas 10 enmendas a este relatorio, 9 de adición e unha de modificación. Doulle a palabra a Borja Verea, coordinador do relatorio, para que pase a facer as especificacións de cada un delas. Moitas grazas, presidente. Como vimos moi axustados de tempo, simplemente dar as gracias a todos os participantes nesta comisión, aos compañeros de relatorio, María, Marta e Antonio, a todos os enmendantes e a todos os que colaborastes de algún xeito con este traballo. Partíamos dun título,
os retos dunha Galicia que quere máis emprego e menos impostos e dunha idea que era que baixando os impostos podemos dinamizar a economía, crear emprego de calidade e blindar o servicio, o estado de benestar, a sociedade galega de benestar. Propoñemos unha baixada concreta de impostos e, ademais, imos facendo propostas nos diferentes ámbitos, en diferentes sectores, priorizando os autónomos e as pequenas e medianas empresas, a igualdade no emprego, a necesidade dunha transformación industrial, a aposta por un modelo turístico propio, o emprego cultural, o medio rural e o sector do mar. Para terminar cunha ponencia cun texto con 150 propostas, as que se presentaron, como di o presidente, 10 enmendas que paso a especificar. A primeira, de Francisco Javier Sández Rodríguez, de Pontedeume, propón a sustitución do termo clase polo termo rentas por ser máis axeitado cando se fala de presión fiscal. Emenda que é aceptada. Tomás José Sancho Candedo, de Beariz, propón a posta en valor da intelixencia artificial para entender a economía global. A intelixencia artificial vai cambiar o mercado e os postos de traballo e ten que ser un reto ineludible. Enmenda que é tamén aceptada. Pablo Fernández López, dende Pontevedra, propón que a agricultura ecolóxica sexa un factor diferenciador e de calidade do mercado, valorando os nosos produtos locais. Emenda que é tamén aceptada. Marcos Rivas Fernández, de Coruña, propón instar ao Goberno central equidade no reparto dos fondos europeos de reestructuración sen perxudicar aquelas rexións que fixeron os deberes como Galicia. Emenda aceptada. E a quinta emenda que aceptamos, de José Gil Doval, de Suiza, que propón apoiar a todos os galegos emigrantes e retornados que decidan iniciar unha actividade emprendedora en Galicia e que se teña en conta como colectivo preferente nas políticas de formación e capacitación. Aceptar. Son as 5 aceptadas. Hai tamén outras 5, 2 rexeitadas, que son as de Antonio Ángel Fraga Sánchez, de Curtis, que advirte de que a percepción de alquileres implica a perda de complementos noutros ingresos. Propoñemos o rexeitamento, está falado xa co emendante, por non ser unha cuestión de competencia autonómica, sen perxuicio de que poidamos exixila ao Goberno central a través das canles oportunas. Rexeitamos tamén unha proposta de Pablo Fernández López, Pontevedra, que propón axudas como a tarifa plana para autónomos. O propio relatorio xa establece mecanismos de reducción de cotas mensuais para os autónomos, así como ampliar a tarifa plana e para evitar redundancias, e falado tamén co emendante, propoñemos o seu rexeitamento. Quedarían 3 que están tamén faladas cos emendantes e pode haber proposta de transacción, que sería a de Carlos Martínez Carrillo, alcalde de Vedra, que propón a incorporación dos sistemas de datos abertos no eido rural de digitalización para mellorar todo o proceso de digitalización no medio rural. Proposta que pode ser transaccionada se o emendante decide participar. Outra, rexeitada pero con posibilidade de transacción, é de Pablo Fernández López, de Pontevedra, que propón consolidar en Galicia o turismo deportivo, Galicia como escenario perfecto para o deporte. A organización en Galicia deste tipo de eventos proxectan a nosa rexión como un destino saudable. O que se propón é unha transacción de mellora que será defendida seguramente polo enmendante. E a última, Josefa Gancedo Cons, que propón que o teletraballo, como as novas tecnoloxías, podan servir como captación de talento internacional. O que se propón tamén é unha transacción ou unha emenda de mellora falada co enmendante, que poderá tamén defender a continuación. Serían as 10 enmendas e as propostas deste relatorio. Moi ben. Paso agora a informar as normas de desenrolo dos debates. Os enmendantes, cuxas enmendas fosen denegadas, teñen un máximo de 3 minutos para defendelas. A continuación, concederei a palabra a Borja como coordinador do relatorio, que pode aceptala e incorporala ao texto do relatorio, anunciar un texto transaccional e se o emendante yo acepta incorporaríase ao texto do relatorio ou rexeitala. Só neste caso haberá votación
Entenderíase aprobada unha emenda se ten máis votos a favor que en contra. Agora volvo a darlle a palabra a Borja para que comece a coordinación do debate das enmendas. Moitas gracias. Os traballos xa estaban falados cos enmendantes. Hai tres que queren defender a proposta de transacción, como acabamos de explicar. E damos a palabra ao primeiro, que sería Carlos Martínez Carrillo, alcalde de Vedra. Boas tardes. Bueno, efectivamente, presentamos unha emenda de adición que finalmente foi transaccionada cos ponentes, quedando o texto da seguinte maneira, que dentro do apartado infraestructuras, conectividade e ordenación do territorio no ámbito do medio rural, añadir un párrafo transaccionado que sería este. Debemos apostar pola creación de recursos digitais vectorizados e xeorreferenciados no medio rural galego, favorecendo o desenvolvemento digital, potenciando a competitividade pública e privada e xerando servizos máis eficaces e áxiles. Cal é o motivo desta emenda? Básicamente, todos sabemos que a falta de digitalización e incorporación destes recursos digitais vectorizados e xeorreferenciados no ámbito do medio rural é unha urxente necesidade a correxir, máxime coa dispersión xeográfica que padecemos, deficientes numeracións, etc. O feito de que poidamos ter perfectamente, como digo, digitalizados, xeorreferenciados, vectorizados, as nosas estradas municipais, os nosos servicios, as nosas zoas de cultivo, as concas fluviais, etc., etc., van nos permitir e facilitar unha axilidade, unha certeza, gañaremos tempo, gañaremos cartos na elaboración de proxectos, tanto constructivos ou proxectos de negocio, e tanto públicos como privados. Imaginemos, por exemplo, incluso a elaboración dun SIX, donde poidamos determinar nunha zona como Vedra, que está calificada todo o seu territorio como denominación de orixe en Rías Baixas, que zonas poden ser as idóneas, por exemplo, para a plantación de viñedos, non? Pero moitos máis beneficios podemos ter, como a preparación dun veciño, a facilidade dun veciño para preparar un expediente de incorporación de bases de datos ao catastro, ou, por exemplo, algo que nos pode parecer unha tontería, pero a marcación digital da verdadeira denominación ou numeración das viviendas das nosas aldeas e lugares suporá que, por exemplo, unha ambulancia, un coche de bombeiros ou calquer outro servicio pois chegue de forma inmediata, por tanto, antes, máis rápido e chegue ben, non sin perderse por nosos camiños, ou servicios como paqueterías, correos, etc., pois, como digo, vanse ver moi beneficiados nesa axilidade, certeza, etc., se temos todo xeorreferenciado, digitalizado, etc. Por eso, bueno, quería defender esta emenda e espero que sexa aprobada polo plenario. Moitas gracias. Moitas gracias, alcalde. Perfectamente explicado e a proposta do relatorio sería a aprobación da transacción. O seguinte emendante que quere defender a súa proposta, Pablo Fernández López, de Pontevedra. Brevidade e concesión, por favor. Gracias, Jorge. Ben, boas tardes a todos. Son Pablo, concelleiro de Pontevedra, e permitídeme, co permiso do meu presidente local e do coordinador do relatorio, permitídeme ter unhas primeiras palabras, porque hoxe temos 5.000 familias en Galicia que dentro duns meses non saben, ou duns anos, non saben se llevan a poder alimentar os seus fillos, e por eso, por culpa únicamente de dúas persoas, do alcalde nacionalista de Pontevedra e do presidente Pedro Sánchez co seu allanamiento da Secretaría da Abogacía do Estado,
hoxe consumaron o risco de 5.000 empleos de Galicia e dende o Partido Popular de Galicia transmitímosles o noso apoio. Perdoade, pero que me toca na casa, de camiño pa aquí viña escoitando a moitos amigos e moitos deles chorando e creo que merecía a pena facer este pequeno guiño. A miña emenda é unha emenda adicional, unha emenda propositiva que o que pretende é recoller no apartado de turismo pois o noso compromiso co turismo deportivo. Creo que hoxe todos pensamos en grandes eventos deportivos en Galicia, como por poñer dous exemplos, o Campeonato Mundial de Surf de Pantín ou o propio Marisquiño en Vigo, que este ano a Xunta tuvo que botar man del para que non se fora de Galicia. Todos somos conscientes de que moven moitas persoas e xeran moito emprego. Según os propios organizadores, dicían que nas últimas edicións ao redor de 20 millóns de euros cada unha delas e máis de 160.000 persoas moven este tipo de turismo, que é un motor económico para Galicia. Por eso, a emenda transaccionada, coordinada con Borja, quedaría da seguinte maneira. Tamén queremos aproveitar a oportunidade que supón para Galicia o turismo deportivo. A nosa comunidade é un escenario óptimo para a práctica do deporte, en calquera dos seus medios. Estamos comprometidos coa organización de eventos deportivos profesionais e aficionados que proxecten Galicia como un destino sustentable e saudable, no que poidamos combinar a práctica deportivas con outras modalidades turísticas. Moitas gracias. Gracias, Pablo. E a última emendante que quere defender a súa proposta, Josina Gancedo, afiliada de Santiago. Buenas tardes. El texto transaccionado del punto 22 quedó como facilitando el marco para la captación y el asentamiento del talento tanto nacional como internacional. Perdoa, Josina, que non se escoita. Vale. Bien, bueno, esto se fundamentó en que en estos últimos tiempos, como consecuencia de la pandemia, el número de trabajadores se ha incrementado de manera vertiginosa. En España, en un año creció en torno al 217%. El activo más valioso de las empresas son sus empleados. Por ello, su objetivo es que estos gocen de modelos de trabajo flexible que les permitan mayor libertad y autonomía, pudiendo elegir el lugar de trabajo y su estilo de vida. Esto se traduce en valor económico, ya que aumenta la competitividad, la productividad y los recursos financieros. El teletrabajo ha venido para quedarse y no solo permite retener talento, sino también atraer a profesionales con una excelente reputación internacional. Galicia es un lugar atractivo para estos trabajadores digitales, ya que ofrece una gran cartera de oportunidades, servicios, infraestructuras, prestigiosas instituciones que les permitirán vivir, trabajar e invertir. Gracias. Moitas gracias, Josina. Unha vez rematada a análise das enmendas e a proposta que fai este relatorio, devolvemos a palabra ao presidente. Moi ben. Unha vez enmendada o texto e incorporadas as enmendas, imos a proceder á votación do texto definitivo do relatorio Os retos dunha Galicia que quere máis emprego e menos impostos. Imos a alcanzar as cartulinas que foron facilitadas nas carpetas e comezaremos a proceder á votación. Imos a comezar polos do non. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Queda aprobada a ponencia Os retos dunha Galicia que quere máis emprego e menos impostos por unanimidade. Moitas gracias. Sí. Vale. Moitas gracias aos emendantes e aos membros desta mesa relatoiro 1 que xa van abandonando a mesa e vamos chamando os componentes da mesa 2 mentres os compañeiros e compañeiras da organización fan a desinfección das mesas. Recordamos unha vez máis e pregamos a colaboración de todos e todas para cumplir escrupulosamente todas e cada unha das medidas de seguridade
neste 17º Congreso Autonómico do Partido Popular de Galicia. Pois ben, imos agora coa mesa relatoiro número 2, uns servizos públicos de calidade para unha sociedade plural e acolledora. A presidenta desta mesa é Monse Otero Itabén, o vicepresidente Miguel Lorenzo Torres e a secretaria Cristina Sanz Arias. E os relatores desta mesa número 2 son Marta Fernández Tapias, Martina Aneiros, César Fernández e Cristina Abades. Un fortísimo aplauso para todos eles. Boa tarde, benvidos a todos e gracias por acompañarnos no debate deste segundo relatorio do Congreso. A Comisión Organizadora do Congreso designou os membros desta mesa da forma seguinte: como presidenta eu mesma, Montserrat Otero, vicepresidente Miguel Lorenzo Torres e secretaria Cristina Sanz Arias. Tentaremos de dirixir e moderar un debate que seguro que enriquecerá as nosas ideas e nosos principios neste segundo relatorio, que está dedicada aos servicios públicos de calidade para unha sociedade plural e acolledora. Os relatores deste relatorio son Marta Fernández Tapias, Martina Aneiros, César Fernández e Cristina Abades. Segundo certifica a Comisión Organizadora do Congreso, recibíronse 7 enmendas, das que 5 son de adición e 2 de modificación. Ten a palabra Marta Fernández Tapias, coordinadora do relatorio, para informar sobre estas enmendas. Gracias, presidenta. Con este segundo relatorio, o Partido Popular renova así o seu compromiso de modernización dos servicios públicos, modernización da sanidade, dos servicios sociais e da educación. Está centrada nas persoas, centramos esta ponencia nas persoas e o fortalecemento de todos os servicios básicos que prestamos desde a comunidade. Este relatorio social está composto de 124 parágrafos. Presentáronse, como di a presidenta, 7 enmendas que agora paso a detallar. Carmen Pomar Tojo presentou 2 enmendas, Ramón Forneiro 1, José Gil Doval 3 e Juan de Dios Ruano 1. Destas 7 enmendas, foron admitidas 5. A primeira de Carmen Pomar, sustituindo o termo aprobado xeral por promoción xeral, xa que a nova lei orgánica de educación fala de promoción case automática. Tamén no parágrafo 54, a adición da sustitución xeográfica urbana ou rural, recoñecendo así que en Galicia a poboación rural ten un gran peso no ámbito dos servicios públicos e a escola rural é, desde logo, un referente para o resto das autonomías e unha variable no impulso demográfico. E tamén de adición de José Luis Gil, aceptamos a emenda que fala da importancia do desenvolvemento da modernización que tuvo no noso país aqueles que axudaban a construir a Galicia dende a emigración, e tamén a axuda que se debe prestar para as familias galegas que decidan retornar a Galicia e que poidan integrarse rápida e facilmente. Tamén hemos admitido a adición ao parágrafo 12, en el que, para que están a residir no exterior, os inmigrantes e as súas familias se están a converter, e debemos de reconocerlo, un dos piares fundamentais para reverter o reto demográfico ao que nos enfrontamos. E, por último, aceptamos tamén, incorporando a modificación que presentou Juan de Dios Ruano, referíndose á atención á cidadanía no marco do Estado do Benestar. Tengo en conta que a acción política das persoas son as persoas, é o que está centrado o Partido Popular. Nelas é o noso motor político, entendendo que o Estado de Benestar é un instrumento organizativo para darles mellor atención. Por outra banda, rexeitamos 2 enmendas con posibilidade de transacción, xa falado tamén cos emendantes. A primeira, a presentada por Ramón Forneiro Álvarez,
que está referida á modificación do párrafo 76 que propón reforzar os mecanismos de apoio que estean a noso alcance co obxectivo de ampliar e concretar esta proposta por o seguinte término. Compre seguir impulsando a reproducción asistida, tentando reducir as demoras, ademais de dotar dun sistema de novo equipamento destinado ao diagnóstico preimplantacional e o de crío preservadores. E tamén compre que o Sistema Nacional de Saúde habilite os mecanismos Perdón, creo que había algún problema con el micro. ¿Mejor? Sí, ahora creo que mejor, ¿no? Decía que compre que o Sistema Nacional de Saúde habilite os mecanismos para facer posible de xeito gratuito a conservación de óvulos das mulleres cando así o desesen. Por lo tanto, ten a palabra ahora Ramón Forneiro para defender esta emenda. A vista de que hai emendas non admitidas, daremos a posibilidade aos emendantes para que poida defendelas. Lembramos as regras do debate. Teñen un tempo de 3 minutos para defendelas. Tras a defensa, a coordinadora do relatorio poderá tomar a palabra para aceptala, incorporando ao texto do relatorio, propoñer un texto transaccional que debería ser aceptado polo emendante ou rexeitala. Neste último caso, o rexeitamento, procederemos á votación da emenda. Entenderase aprobada unha emenda se ten máis votos a favor que en contra. Hola. Grazas, presidenta. En primeiro lugar, boa tarde a todos. Como compromisario, me gustaría agradecer o esforzo do comité organizador e de todas as persoas que están a facer posible este congreso por ternos dado voz unha vez máis aos militantes do PPDG na elaboración destas ponencias. En segundo lugar, respecto ao relatorio que nos ocupa, antes de expoñer a emenda que propoño, me gustaría destacar o gran contido ideolóxico e conceptual desta ponencia, que hai que agradecer aos relatores e que se mo permiten vou a personalizar na súa coordinadora, Marta Fernández Tapias, que é coa que tiven a oportunidade de falar estes días respecto da emenda. Unha lectura fonda e sosegada desta ponencia nos amosa claramente o enorme compromiso deste partido cos servizos públicos, coa sanidade, coa educación e cos servizos sociais, en definitiva, coas persoas. O compromiso amosa o compromiso do noso partido coa sociedade galega e cos seus problemas. Textos como desta ponencia nos fan comprender, sen dúbida, porque somos o partido que máis se parece a Galicia e o preferido por os galegos e galegas. Noraboa de verdade a Marta e aos relatores da ponencia. Entrando xa no contido da emenda, o punto 76 da ponencia di: nun contexto de políticas de impulso demográfico, débese apoiar a todas as persoas que queiran ser nais e pais, tamén tendo en conta aquelas familias que teñen dificultades para conseguilo, reforzando os mecanismos de apoio que estean ao noso alcance. Eu, a través da miña emenda, propoño ampliar e concretar este contido facendo unha mención expresa a contidos relacionados coa reproducción asistida, engadindo o seguinte texto. Neste sentido, compre seguir impulsando a reproducción asistida, tentando reducir as demoras, ademais de dotar ao sistema de novo equipamento destinado ao diagnóstico preimplantacional e de criopreservadores. Tamén compre que o Sistema Nacional de Saúde habilite os mecanismos para facer posible de xeito gratuito a conxelación de óvulos das mulleres novas cando así o desexen. Se me permiten, e como xustificación desta emenda que presento, coido que debemos contemplar todos os medios posibles para poder loitar contra o problema demográfico que padecemos, contra o despoboamento e contra o envellecemento da población. Problema co que me consta que este partido e o presidente ten sido sensible ao aprobar nesta legislatura a Lei de Impulso Demográfico. Son moitas as medidas de apoio ás familias que se teñen posto en marcha: a tarxeta Benvida, bono Concilia,
gratuidade de escolas infantís, pero entendo que tamén debemos impulsar medidas en relación á reproducción asistida. Neste senso, para poder avanzar cara a un cambio de tendencia demográfica, debemos impulsar medidas que faciliten a maternidade. Por iso, considero fundamental que o Sistema Nacional de Saúde posibilite o acceso gratuito á conxelación de óvulos a todas as mulleres mozas, xa que en moitos casos pospoñer a maternidade pode vir marcado por cuestións médicas, polo sometemento a un tratamento, a unha operación ou outras causas. Pero no contexto da sociedade actual tamén debemos contemplar razóns que poden ser de carácter persoal, profesional ou académico. Nada máis e moitas grazas. Espero que podamos ao menos transaccionar o texto desta emenda. Gracias. Moitas gracias, pois queda aceptada a emenda. Agora ten a palabra José Gil para defender a súa emenda ao parágrafo número 80. Pedimos aos emendantes, por favor, un poquinho de brevidade e concreción para poder facer o debate máis áxil. Gracias. Funciona? Sí. Boas tardes a todos. No nome da migración, quero agradecer ao equipo relator destas ponencias por habernos permitido participar nelas. Teño que decir que desde o ano 2005, cando o noso presidente se presentou por primeira vez de candidato, non tuven a oportunidade de haber participado noutro congreso. Este é para nós e para min a canle na que todos debemos estar representados. Desde a migración, eu teño que decir que o noso goberno, desde o Parlamento, xa honrou a migración na súa totalidade, concedéndolle a medalla do Parlamento de Galicia, da cual estamos sumamente moi gratos. Estas emendas ás ponencias sobre o retorno intentan simplemente aportar algo máis ao que xa temos. Por sorte, desde Galicia, os emigrantes, eu digo en testimonio de conselleiro do Consello Xeral da Migración, cando o noso secretario xeral da Migración fala en Madrid, todos os demais, e algúns me escoitan, quedan abraiados de atención e o noso sistema que temos desde o Goberno de Galicia para atender a súa xente que está fora. Cando falamos de retorno, que xa temos, por sorte, ante todos os demais, un traballo feito, queremos simplemente recalcar que pensamos que sería unha maneira de traer xente nova, con ideas novas, capacidades novas, con intención empresarial e tamén familiar, sin en ningún momento olvidarnos dos que marchamos de aquí hai 50, 60 ou 40 anos. Polo tanto, queremos destacar a importancia que ten a xente xoven, pero tamén os maiores. Darvos as gracias a todos e a intención é que nós xa temos, efectivamente, un traballo feito desde a Secretaría Xeral, gracias aquí á miña esquerda, Antonio Rodríguez Miranda, un traballador incansable, o cual é admirado en todo o mundo. Por eso, o agradecimento e a importancia que ten que intentemos recalcar sobre o que a emenda que puxemos sobre o retorno, a integración, sobre todo tamén na población rural. Moitas gracias a todos. Y en este momento recibimos en el 17º Congreso Autonómico del Partido Popular de Galicia al secretario general del Partido Popular de Galicia, Miguel Tellado, y al secretario general nacional del Partido Popular, Teodoro García Egea.
E aproveitamos tamén para dar a benvida ao presidente provincial do Partido Popular da Coruña, Diego Calvo, e tamén para saudar a presidenta provincial de Lugo, Elena Candia, ao presidente do Partido Popular de Ourense, José Manuel Bartar, e de novo ao presidente do Partido Popular de Pontevedra, Alfonso Rueda. Bienvenido, secretario general del Partido Popular. Seguimos coa emenda. Aceptamos a emenda de José Luis Gil. Por lo tanto, vamos a someter a votación. Bueno, pois concluído o debate do relatorio, procedemos á votación que se realizará a man alzada coas cartuliñas que teñen nas carpetas. Votos en contra? Votos a favor? Abstencións? Bueno, pois queda aprobada por unanimidade. Gracias a todos. Y recibimos en este momento también al presidente de la Junta de Castilla y León y presidente del Partido Popular en su comunidad, Alfonso Fernández Mañueco. Queremos agradecer, por supuesto, en nombre del Partido Popular de Galicia y de todos y cada uno de sus afiliados, a todos y cada uno de los compañeros y compañeras de otras comunidades, de otras regiones que tienen el honor de acompañarnos, y es para nosotros un honor recibirlos en esta tarde. Continuamos agora coa xornada, coa esta primeira xornada do 17º Congreso Autonómico do Partido Popular de Galicia. Procédese agora a desinfección de todas as mesas e continuamos coa mesa relatoiro número 3. Un partido aberto, accesible e participativo. O presidente desta mesa relatorio é José Manuel Rei Varela, a vicepresidenta Teresa Ejerique Mosquera e a secretaria Carmen Leite Coello. Os relatores desta mesa son Paula Prado, Cati Varela, José López Campos e Marisol Díaz Mouteira. Un fortísimo aplauso para todos eles. E mentres van subindo o escenario, repetimos e rogamos unha vez máis a todos vostedes extremen todas e cada unha das medidas de seguridade. Así está todo organizado para que se poida desenvolver este Congreso Autonómico con todas e cada unha das medidas de seguridade. Comeza a mesa relatorio número 3. Moi boas tardes a todas e a todos. Para Teresa Ejerique, vicepresidenta desta mesa dende Vigo, para Carmen Leite dende Ourense, para min dende Ferrol, é un placer poder estar con todos vos neste camiño onde esta ponencia
É sempre unha ponencia especial, un relatorio especial, un partido aberto, accesible e participativo. Queremos agradecer, designados polo Congreso, o traballo feito para que este relatorio poidase presentar aquí, para que despertara un interese importante os seus autores, a Marisol Díaz Mouteira, dende Ourense, a Cati Varela, a nosa portavoz en Monfompos, o alcalde da Estrada e, por suposto, a coordinadora do relatorio, a Paula Prada, que ten xa a palabra para a súa defensa. Moitas grazas, presidente. Hai poucos días, o pasado día 12 de xullo, facía un ano que os galegos e galegas volvían a confiar no Partido Popular de Galicia e no seu presidente, o presidente Feijóo, en momentos de incertidume vital, económica e social, ao igual que levan confiando en nós dende o ano 2009. O Partido Popular de Galicia acada así o compromiso de axudar ao pobo galego a sobrepoñerse da adversidade que atravesamos actualmente dende as institucións, pero tamén coa axuda das súas bases. Por ese motivo, incluímos no relatorio da ponencia de estatutos as novidades que presentan os estatutos aprobados no derradeiro Congreso do Partido Popular de España, porque son novidades de apertura e novidades no ámbito da participación, incorporando a posibilidade de contar en diferentes órganos da organización coa presenza non só da afiliación, senón tamén de persoas simpatizantes. Con este relatorio pretendemos aprobar uns estatutos modernos e adaptados á nova realidade social, simplificando os órganos. Queremos ter un partido máis áxil, máis dinámico, máis aberto e participativo. E tamén queremos que ocupen un lugar destacado a igualdade, a formación, a transparencia, as redes sociais e as novas tecnoloxías. Téñense presentado varias enmendas, unha enmenda de adición de Miguel Cid López, unha enmenda de modificación de Pilar Fernández Cid, que tamén presentou outra enmenda de adición, e unha última enmenda de María Castelao Torres. Aceptamos directamente as dúas enmendas de adición, a de María Castelao Torres ao artigo 27.2o, a de Pilar Fernández Cid ao artigo 12.8, e gustaríanos escoitar aos outros dous enmendantes, a Pilar Fernández Cid Ramos e a Miguel Cid López, para a defensa das súas enmendas. Y recibimos en este momento en el 17º Congreso Autonómico del Partido Popular de Galicia a Ana Beltrán, vicesecretaria de Organización del Partido Popular y presidenta del Partido Popular en Navarra, Antonio González Terol, vicesecretario de Organización Territorial, y a la presidenta nacional de Nuevas Generaciones, Bea Fanjul.
a Pilar Fernández Cid Ramos para a defensa da súa emenda. Disporá de 3 minutos. Pídese precisión. Buenas tardes a todos. Vaya por delante que yo entiendo la ponencia de estatutos y los estatutos de mi partido como la Carta Magna para todos, para que todos seamos iguales y que sea un partido, como dice la enmienda, abierto, ágil, aunque debiera ser un poquito más, también me dejas que lo diga, Pablo. Yo hice una enmienda porque hice dos, una la aceptaste y esta, espero que después de escucharme hablar mal, porque ya sabes que yo hablo muy mal, pues y de que me quite el nervio. En el foro de estudios que proponéis, que me parece genial, me gustaría que se incluyera a los presidentes de distrito. Yo soy presidente de distrito en Vigo desde hace muchísimos años, en que mis afiliados de mi distrito me eligen una vez y otra vez y otra vez, y yo me siento muy orgullosa por ello. Me siento muy orgullosa de pertenecer a Vigo y a los distritos y de poder trabajar ahí. Mi enmienda va encaminada a eso. Yo pedí que se incluyera los presidentes de distrito, pero bueno, aceptaría que le dieras un cambio semántico, como me dijiste un poco por teléfono, y que transaccionáramos. Sabes que yo solo quiero sumar, siempre he sumado y seguiré sumando siempre. Pero también sabéis que soy la voz crítica muchas veces. Entonces, bueno, pues ahí estoy. Para lo que queráis, vosotros, mis compañeros presidentes de distrito, y si me vais a permitir, le voy a dar las gracias a mi equipazo del barrio de Casablanca, de Vigo, que son los mejores. Y por mí nada más. Moitas grazas, Pilar. Ten a palabra a coordinadora do relatorio. Bueno, grazas, Pilar, pola túa presentación. Enhoraboa por conquerir cada vez que te presentas a esas eleccións de distrito o apoio da túa afiliación, porque eso significa que o estás a facer moi ben. Como efectivamente manifestas, nos ofrecimosche unha transacción que estaba referida a que non só se fixese alusión aos membros electos dos comités de distrito, senón que se incluíse a todos os cargos orgánicos electos. Se aceptas esta transacción, incluímos a túa enmenda, formaría parte do artigo 15.7. Moi ben, aceptada a transacción, pasamos á defensa doutra emenda. Ten a palabra Miguel Cid López. Buenas tardes, muchas gracias, Presidenta, coordinadora de la mesa. Gracias especialmente al Comité Organizador del Congreso por darnos la oportunidad a la militancia de poder elaborar los diferentes relatorios de este Congreso. La razón de la enmienda que yo planteo es que la escalada de violencia en base a la orientación sexual o la identidad de género de las personas nos exige tomar parte y mostrar una postura clara en la defensa de las personas que la sufren y la adopción de un compromiso real del Partido Popular de Galicia y también de nuevas xeracións con los derechos y libertades de los colectivos afectados, para garantizar su pleno respeto y, sobre todo, su plena y total integración en la sociedad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Tiene la palabra a continuación novamente a coordinadora do relatorio. Ben, Miguel propoñía na súa emenda engadir como compromiso do Partido Popular de Galicia a defensa e solidaridade coas víctimas de violencia en todas as manifestacións, terrorismo, violencia de xénero
violencia motivada pola orientación sexual e pola identidade de xénero ou calquera outra. Por suposto, Miguel, que os membros da ponencia aceptamos a túa enmenda e creo que, efectivamente, neste momento no que vimos varios episodios de violencia desmesurada e sin ningún tipo de xustificación, todas estas manifestacións e calquer cousa deste tipo que podamos incluir nos estatutos son moi benvidas. Moitas grazas. Pois sometemos xa a votación a emenda definitiva coas cartulinas que teñen nas súas carpetas. Votos a favor do relatorio. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada por unanimidade. Moitas grazas. Pues recibimos en este momento en el 17º Congreso Autonómico del Partido Popular de Galicia al presidente del Partido Popular en Aragón, Luis María Beamonde, y al presidente de la Junta de Andalucía y presidente del Partido Popular en Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Una vez más agradecemos enormemente en nombre de todo el Partido Popular de Galicia a los compañeros y compañeras de otras regiones por acercarse hasta aquí, hasta la que es esta tierra, es su casa y es para nosotros un honor recibirlos en nuestro Congreso Autonómico. Y de la misma forma recibimos también a la presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Pues continuamos recibiendo a compañeros de diferentes puntos de la geografía y recibimos al presidente del Partido Popular de Murcia, Fernando López Miras. Presentamos ahora la intervención del secretario general del PP, Teodoro García Egea, al que agradecemos especialmente su presencia aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por permitirme formar parte de este día histórico para el Partido Popular, para el Partido Popular de Galicia, para Galicia y para todos los que te seguimos, te hemos seguido y te vamos a seguir en esa gran labor que realizas por el bien de nuestro partido, de Galicia y de España. Es para mí todo un honor y habéis visto que he puesto todo lo mejor de mí y hasta he traído el calor aquí a Galicia, el calor murciano, para que también se disfrute en todos los rincones de España. Buenas tardes a todos, presidente de la Xunta y del PP de Galicia, secretario general Miguel Tellado. Sabéis que estoy en un proceso de creación de un sindicato de secretarios generales de todo el Partido Popular de toda España, porque hay que solidarizarse con los secretarios generales. Son gente entrañable, gente que le toca dar la batalla en muchas ocasiones, y yo creo que Miguel Tellado podría ser perfectamente el presidente de ese sindicato de secretarios generales por la gran labor que hace Miguel. Y además yo voy a promover que se incluya una enmienda en los próximos estatutos nacionales para que el criticar a los secretarios generales, sea cual sea el ámbito territorial, sea obligatorio, porque es sano para una organización y además nos ayuda a mejorar. Con lo cual estoy viendo por aquí también al secretario general del PP de Extremadura y a muchos otros, a los cuales también saludo. Vicesecretarios nacionales, Jaime, querido amigo y compañero, que siempre lleva Galicia por bandera en el Congreso desde que te conocí hace algunos años. Querida Ana, presidenta también del Partido Popular de Navarra y gran luchadora y gran brazo
ejecutor y trabajador en esta renovación territorial que estamos haciendo, Antonio González Terol, también gracias por tu trabajo, por coordinar todos esos ayuntamientos. Esta mañana precisamente he estado en una sede local y hablaban de lo bien que está coordinado desde la Dirección Nacional todos esos argumentarios y la fijación de posición. Quiero saludar también a los presidentes provinciales de A Coruña, de Lugo, de Ourense y de Pontevedra, miembros de, se suele decir ejecutiva saliente y entrante, pero aquí como todos estamos trabajando, no digo ni saliente ni entrante porque todos somos parte de un hilo conductor, ¿no? Comité organizador y mesa, gracias por el trabajo que estáis haciendo, queridos compañeros, diputados, senadores, concejales, diputados regionales, gracias a todos por el trabajo que hacéis y gracias por este recibimiento. También a los presidentes regionales, a los presidentes del Partido Popular, que están aquí presentes, que han querido también formar parte de este momento histórico e importante, que duda cabe, para Galicia y para España. Para mí es un honor inaugurar este congreso. Venir a Galicia siempre es un placer y un orgullo para todos los que formamos parte de la historia del Partido Popular, porque el Partido Popular de Galicia es parte fundamental de la historia del Partido Popular de España. Esta no es solo la cuna del Partido Popular, no solo es una parte fundamental de nuestra historia como partido. Galicia, para el Partido Popular, es mucho más, porque sois ejemplo de partido y sois ejemplo también de gobierno, y eso ha sido gracias a todos vosotros. Galicia es una tierra que sirve de ejemplo a todos los afiliados de la familia del Partido Popular. Los romanos creían que Galicia era el fin del mundo, pero en el Partido Popular sabemos que Galicia es el principio de muchas cosas. Aquí se fraguaron las primeras victorias electorales del Partido Popular y se inició el camino que llevó a nuestro partido al Gobierno de España. Siempre que al Partido Popular le ha ido bien en Galicia, le ha ido bien a Galicia, y siempre que al Partido Popular le ha ido bien en Galicia, en España le ha ido bien y le ha ido bien al Partido Popular. Por tanto, amigos y amigas, en estos días en que los independentistas vuelven con la complicidad del presidente del Gobierno, donde se escucha más a aquellos que quieren romper el consenso que a aquellos que quieren mejorar su tierra, en este momento estamos observando con admiración cómo los gallegos os sentís a la vez esa feroz atracción por Galicia y ese profundo amor a España. Esa Galicia madre y señora que decía Fraga y esa España patria de todos. Ser gallegos es vuestra forma de ser españoles y además hay algo que yo suelo decir durante todas estas renovaciones de congresos provinciales que nos han ocupado este año. Y le digo al presidente que elegimos: sé antes de tu tierra que del Partido Popular. Cuando tengas que elegir, elige antes defender los intereses de tu tierra, de tu provincia, que los del Partido Popular, porque esa es la mejor forma de ser auténticamente del Partido Popular. A todos nos admira el increíble progreso que Galicia ha experimentado en las últimas décadas de la mano de nuestro decano, de nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo, y también de los gobiernos sucesivos que ha conformado a su alrededor, que ha instalado esta tierra definitivamente en la modernidad, un resurgimiento nuevo. Hoy Galicia lidera desde Arteixo la moda y el diseño, desde Santiago la investigación más puntera en el campo de la genética y desde Ourense el cooperativismo agroalimentario en España, con una apuesta permanente por la ecología y la excelencia. Yo mismo, hace un año, visitaba un centro tecnológico puntero en materia de diseño y desarrollo de drones en Coruña. Galicia es banca, es industria del automóvil, de la producción eléctrica y es también el sector pesquero y conservero que la convierte en uno de los centros más importantes del mundo, gracias a esta tierra que solo puede entenderse con su relación con el mar. Y aquí quiero felicitar a todas las Cármenes, a Carmen Leite y al resto de Cármenes que hoy viven el día grande de su patrona. Como miembro del Ejército del Aire, felicito a todos los que celebran el día de su patrona también desde el mar. Y también felicito al presidente de honor de esta provincia de Coruña, que hoy es su cumpleaños, el señor Negreira, que, por cierto, hoy es su cumpleaños, quiso venir al mundo un día de la Virgen del Mar.
Galicia, como decía, es banca, pero son también grandes infraestructuras, las que están hechas para vertebrar este territorio y conectarlo con el resto de España, con el puente de Rande como símbolo, y las que están por hacer, como ese AVE que no llega mientras Sánchez siga en Moncloa, porque los indultos han llegado rápido, pero el AVE a Galicia no llega. Por eso necesitamos que cuando Alberto Núñez Feijóo llame a la puerta de Moncloa, le habla un miembro del Partido Popular, le abra el mejor presidente que puede tener en este momento España, que se llama Pablo Casado. Ese es el que necesitamos que le abra la puerta de Moncloa a Alberto Núñez Feijóo para que Galicia pueda sentarse en la mesa donde se toman las decisiones. Son muchísimas las personas que han contribuido con su talento, trabajo y esfuerzo a que Galicia sea hoy lo que es. Pero permitidme, a lo largo de la historia, que destaque a una de ellas. Presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al que mañana, si todo va bien, vais a elegir por quinta vez presidente del Partido Popular de Galicia. El 1 de marzo de 2009, Feijóo ganó por primera vez las elecciones gallegas, poniendo fin a ese bipartito disparatado de Touriño y Quintana. El 12 de julio del año pasado la volvió a ganar por cuarta vez con mayoría absoluta. 12 años que se pueden resumir en algunas palabras: sentido común, prudencia, dedicación, moderación, trabajo y todo eso con muchísimo acierto. Una gestión que ha rendido un magnífico trabajo a Galicia y a los gallegos, porque la gestión de Feijóo es esa quinta esencia del sentidiño de Albor. Hombres que quieren vivir en paz, justicia y libertad. Alberto ha sabido cuidar el gran legado que Fraga te dejó. Ha sabido convertir su inmensa figura en ese estímulo permanente. Y por eso Galicia ha seguido progresando contigo. Y los gallegos y todos nosotros no dejaremos nunca de apoyarte. Saben los gallegos que el Partido Popular es su partido. Saben que si a don Manuel le cabía el Estado en la cabeza, Alberto Núñez Feijóo lleva a Galicia en su corazón. Y por eso Feijóo antepone siempre Galicia al Partido Popular. Es una de esas ideas, como he dicho, que yo siempre repito por España. La mejor forma de ser del Partido Popular es defender a tu tierra por encima de todo. Siempre con los intereses de tus vecinos. Si hay que elegir entre tus vecinos y tu partido, se elige siempre los intereses de tus vecinos, porque es la mejor forma de defender al Partido Popular. Y nosotros, a diferencia de los socialistas y de otros partidos, podemos hacerlo, porque defendemos lo mismo en toda España. Defendemos a nuestra tierra. Podría poner 1000 ejemplos y vosotros otros 1000 de la capacidad de Feijóo para afrontar con éxito difíciles desafíos. Pero voy a citar solo uno: su gestión con éxito de esta pandemia. Rigor, seriedad, anteponer la salud de los vecinos por encima de cualquier otra cosa. Podemos decir hoy, sin ningún género de duda, que tu trabajo, presidente Feijóo, ha salvado miles de vidas aquí en Galicia. Tu trabajo serio y riguroso y el trabajo de tu gobierno han salvado miles de vidas. Y quiero destacar también en su manera de hacer política el acierto de buscar siempre soluciones a los problemas reales de los gallegos. La gestión de Feijóo y de su equipo, permitidme que me dirija también a su secretario general, a Miguel Tellado, ha conseguido que nuestro partido sea hegemónico en Galicia. Y eso también es de todos vosotros, queridos compañeros. A los hechos me remito. El Partido Socialista en Galicia no para de retroceder, es ya tercera fuerza política, porque estos son las consecuencias de haberse entregado a los radicales, de haberse entregado y de haberse desdibujado en la defensa de los intereses comunes, de que no importaba a quién le entregaban la alcaldía si lo importante era desplazar al Partido Popular. Y eso lo están pagando hoy los miembros del Partido Socialista. El BNG está estrechando lazos con sus amigos de Bildu, sueña con imitar a los independentistas catalanes y además estamos viendo cómo algunos gallegos en el Consejo de Ministros, es el caso de Yolanda Díaz, tiene tanta relevancia en el Consejo de Ministros como repercusión tuvo su carrera política aquí en Galicia. Esta situación es fruto del trabajo que habéis hecho todos vosotros, el Partido Popular, en los 313 concellos de Galicia, y este Congreso es el mejor ejemplo de ese gran trabajo.
Un congreso en el que vais a debatir y estáis debatiendo ideas, ponencias, proyectos, para seguir construyendo entre todos la Galicia del futuro, con un equipo que saldrá reforzado, aunando renovación, experiencia e ilusión. Como digo, sin partido no hay gobierno. Me habéis escuchado decirlo mucho. Sin partido no hay gobierno, porque quien crea que puede haber gobierno sin partido acabará sin partido y sin gobierno, porque los ciudadanos nos votan y depositan en nosotros lo más sagrado que tienen, que es su voto, depositan su confianza en base a unos principios, unos valores y unas ideas, porque el partido es un instrumento para conseguir transformar la sociedad a través de una acción de gobierno. Y por eso, hoy podemos decir alto y claro que gracias a Alberto Núñez Feijóo en Galicia hay partido, hay gobierno y todo ello para muchos años. Gracias a tu trabajo, Alberto. Un partido fuerte y unido, que tiene claro cuál es el horizonte y qué es lo que tenemos que hacer. El próximo miércoles 21 de julio se cumplen 3 años de la llegada de Pablo Casado a la presidencia del Partido Popular. Momentos difíciles para nuestro partido. Las encuestas nos situaban como tercera fuerza política. Y en este tiempo el Partido Popular ha recuperado importantísimos ayuntamientos, ha gobernado por primera vez en Andalucía, tenemos aquí a su presidente, a Juanma Moreno, ha mantenido gobiernos de libertad, acordando con otras fuerzas políticas, pero manteniéndonos sólidos en nuestros principios y en nuestros valores. Nadie nos ha torcido el brazo, siempre hemos mantenido nuestros principios firmes. Y hoy, según todas las encuestas, el Partido Popular es primera fuerza, pero es algo más importante. Todos los españoles tienen claro que hoy el Partido Popular es el único que le puede ganar a Sánchez, el único que puede sacar a Sánchez de la Moncloa. Y eso, que parece un milagro, no lo es. Es el resultado de muchas horas de trabajo de mucha gente como vosotros. Esta mañana estaba yo en una junta local aquí en Galicia y les decía que yo he sido concejal. Ahora me encontraba con una persona a la entrada que me decía que había sido suplente en una lista a las generales. Yo también he sido quinto suplente en una lista a las generales. Luego debí hacerlo bien y me pusieron un poco más adelante. Pero también fui quinto suplente y tuve la misma ilusión que tengo ahora por trabajar por mi partido y por mis afiliados. Por eso, un gran partido que solo aspira a ser útiles a los españoles es lo que somos nosotros. Sánchez está hoy atemorizado por las encuestas. Ha ido a buscar culpables y ha intentado purgar a esos pesos pesados de su gobierno como si fuesen ellos los únicos culpables de lo que ocurre y del caos que vive España. Es un esfuerzo inútil porque saben que el caos que vive España es obra de Sánchez. Hasta el Constitucional le ha dicho a Pedro Sánchez que el diseño jurídico para luchar contra el virus que hicieron en Moncloa ha sido un auténtico fracaso. El Tribunal Constitucional ha dejado desnudo esos argumentos de Sánchez. Y hoy las comunidades autónomas están sin armas para luchar contra el virus. Unas ponen un toque de queda y el Tribunal Superior de Justicia correspondiente lo anula. Otras no saben cómo hacer confinamientos selectivos, otras no saben cómo establecer toques de queda, otras no saben cómo hacer las restricciones. Esto, lo que hemos vivido durante esta pandemia, quedará para la historia como el mayor fracaso jurídico a la hora de luchar contra una dificultad de la historia de España. Nunca nadie ha tenido más herramientas, nunca nadie lo ha hecho peor a la hora de gestionar una crisis como lo ha hecho Sánchez y su equipo. Por tanto, los que se tienen que ir no son los ministros, es el propio Sánchez, que es el que ha liderado este sonoro fracaso. Por eso está demostrando la debilidad de un presidente que está hipotecado por el independentismo y en manos de Podemos. Y además, como he dicho, el Tribunal Constitucional acaba de declarar ilegal el confinamiento del primer estado de alarma. Recordad que hace una semana el ministro de Fomento y hombre fuerte en el Partido Socialista, el señor Ábalos, hablaba de la justicia como una piedra en el camino. Y esta semana la señora Belarra ha atacado duramente a la justicia. Yo le recomendaría a los ministros que dejen de meterse con la justicia porque el último que lo hizo está hoy en su casa. Por tanto, a los ministros, prudencia, respeto a las resoluciones judiciales
y vamos a acabar con los excesos verbales y a respetar a los jueces y a los magistrados. Porque además nosotros propusimos, desde el inicio de la crisis, una ley de pandemia, un instrumento jurídico que dé herramientas a nuestros presidentes autonómicos a la hora de poder tomar decisiones con libertad y con el soporte jurídico necesario. Por eso, hoy nos encontramos en otro momento difícil, en el que las comunidades, vosotros, presidentes autonómicos, yo estoy viendo aquí a Isabel Díaz Ayuso, a Alfonso Fernández Mañueco, a otros que serán presidentes de sus comunidades autónomas muy pronto, tenéis que poder tener las herramientas necesarias para luchar contra el virus. Y, sin embargo, hoy no las tenéis. En medio del caos, el Partido Socialista busca culpables, ahora en la justicia. Partido Popular, vamos a seguir exigiendo el fin de los ataques intolerables del Gobierno a la independencia del Tribunal Constitucional. Basta ya. Sánchez tiene que aprender que en una democracia la división de poderes se respeta y las sentencias judiciales se acatan y se cumplen. Y si el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el estado de alarma, al responsable se le cesa, pero no se ataca al Tribunal de Justicia. Eso es algo que debería saber el señor presidente del Gobierno. Queridos amigos y amigas, voy terminando. Los ministros de Podemos tienen total inmunidad. Los presos de ETA tienen beneficios penitenciarios y los independentistas, después de los indultos, tendrán todo lo que pidan, porque cuando uno paga un chantaje, ya no deja nunca de pagar un chantaje. Pero vosotros sabéis que no le va a salir bien. No le va a salir bien, como en las mociones de censura de Murcia y Castilla y León, en los momentos difíciles donde nuestro partido está y estamos unidos contra aquellos que quieren atacar gobiernos que funcionan. Por eso nos quedan 2 años de inmenso trabajo, 2 años por delante, 2 años en los que tenemos que seguir reforzando los cimientos, la estructura y la fachada que es este Partido Popular de Pablo Casado, y por eso tan importante es este Congreso. Porque, como os decía antes, sin partido, sin un partido fuerte, no hay gobiernos. De la misma manera que si uno renuncia a sus principios por mantener los gobiernos, se quedará sin gobierno y sin principios, como le va a pasar muy pronto al Partido Socialista. Los españoles hoy tienen 2 cosas muy claras. La cuenta atrás de Sánchez ha empezado y solo Casado puede vencer a Sánchez en las urnas. Son 2 certezas que todos tenemos aquí. La cuenta atrás de Sánchez ha empezado y solo Pablo Casado puede vencer a Sánchez en las urnas. Sabemos que la ola de cambio político en España ha empezado, es imparable, estamos preparados para gobernar, Pablo Casado está preparado para poner de nuevo a España entre las primeras potencias mundiales y no podemos defraudar las esperanzas de los millones de españoles que quieren que el Partido Popular protagonice de nuevo un cambio sin precedentes en España. No tengáis duda, no tengáis ninguna duda. Nadie nunca os va a hacer agachar la cabeza nunca más por pertenecer al Partido Popular. Vais a estar orgullosos de pertenecer a este proyecto y no tengáis ninguna duda que con vuestro apoyo Pablo Casado y el Partido Popular van a ganar las próximas elecciones generales, porque cuando aglutinamos a todos los que pensamos lo mismo, con un proyecto moderado y centrado somos imbatibles y el Partido Socialista lo sabe. Por eso yo a los populares gallegos y al presidente no le puedo pedir nada, porque hasta ahora todo lo que han dado es las 3 mejores cosas que tienen y que un político puede darle a su pueblo, a su tierra y a su partido, que es traballo, traballo e máis traballo. Eso es lo que hemos sostenido y eso es lo que hemos tenido siempre del Partido Popular de Galicia. Hoy, y termino ya, hoy es un grandísimo día para el Partido Popular y un mal día para Sánchez y para sus socios. Porque un Partido Popular unido como el que habéis construido aquí, como el que tú has construido, Alberto, es un rival imbatible y la mejor garantía de futuro para todos los españoles. Muchísimas gracias, Alberto, muchísimas gracias a todos, al Partido Popular de Galicia. Gracias.
Mentres os compañeiros de organización fan o cambio no escenario, recordamos unha vez máis e repetimos todas as veces que sexa necesario, temos todo previsto, todo organizado para cumplir estrictamente todas e cada unha das medidas de seguridade, das medidas sanitarias. En ese sentido, pregamos unha vez máis, e sabemos que así o farán, toda a súa colaboración, a máxima colaboración, para que todo este 17º Congreso Autonómico do Partido Popular de Galicia se celebre con toda a seguridade. Distancia de seguridade, non movan, por favor, as cadeiras, as sillas do lugar onde están dispostas pola organización. Porten sempre a súa mascariña facial e uxen os xeles hidroalcohólicos. Como lles digo, temos todo previsto, todo minuciosamente calculado para cumplir estrictamente as medidas de seguridade. En uns minutos continuamos con este 17º Congreso do Partido Popular de Galicia. Anunciamos ahora las intervenciones de los presidentes autonómicos de Madrid, Euskadi, Aragón, Extremadura, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Asturias, Andalucía, Murcia y, como no, Galicia.
Queridos amigos, muchas gracias por empezar a llenar esta cancha del Obradoiro, cumpliendo estrictamente el protocolo sanitario que toda Galicia y toda España está cumpliendo. Muchas gracias al secretario general y a todo el equipo que ha venido, de nuestros compañeros del Comité Ejecutivo Nacional, por su presencia, por su apoyo y por venir aquí a saber lo que es el calor gallego, que es un poquito peor o mejor que otros como consecuencia de la humedad. Le he dado la enhorabuena al secretario general por muchas cosas, entre otras por lucir ropa gallega y por llevar una camisa hecha en Ourense, que es una acreditación de calidad y de buen gusto. Amigos, gracias a todos los que están haciendo posible este Congreso milimétrico. Muchas gracias a todos los que han venido de más lejos y muchísimas gracias a mis colegas, a los presidentes autonómicos del Partido Popular de la España de las Autonomías. Es verdad que hay algunos, como es lógico, que han tenido dificultades para venir, Baleares, Rioja, etcétera, pero están aquí todos los que han hecho este esfuerzo y al final han podido conciliar sus agendas. Yo estoy aquí como compañero de mis colegas, como colega de mis colegas. Soy un presidente del Partido Popular de Galicia y, por tanto, soy colega de todos las mujeres y hombres que conforman este partido autonomista. Este partido que es el reflejo de la España de las autonomías, de la Constitución y de nuestros estatutos. Y quiero agradeceros la generosidad. No es fácil compaginar las agendas de las presidencias del Gobierno y también de las presidencias del partido. Yo quiero agradeceros, en nombre de la militancia de Galicia, vuestra generosidad, vuestra presencia, vuestros kilómetros, vuestras horas de coche, vuestros aeropuertos de ida y de vuelta. Queridos amigos, aquí compartimos escenario, presidenta, presidentes que gobiernan y presidentes que están en la oposición. Os puedo asegurar que es la acreditación de un partido que está en las instituciones, desde el gobierno y desde la oposición. Se habla mucho de que se pueden conseguir mayorías, incluso mayorías absolutas, pero os puedo asegurar que lo que más he aprendido como político no lo he aprendido en el gobierno, sino en la oposición. La oposición es la escuela de todo político y aquellos que no han estado en la oposición tienen una carrera incompleta. Por eso, queridos amigos, no vamos a olvidar lo que es estar en la oposición, porque no vamos a olvidar las dificultades, la falta de cobertura, la incomprensión y siempre la crítica hacia los que representamos en algún momento a la oposición. Pero también se acredita hoy aquí que el Partido Popular sabe gobernar y estar en la oposición. Y esa es la esencia de la democracia. Lo importante en la democracia no es estar en el gobierno. Lo importante en la democracia es que posibilita que aquellos que no gestionan bien desde el gobierno sean cesados en las urnas para elegir otro gobierno. Y para eso estamos aquí. Amigos, este es un partido unido y diverso, porque España es una nación diversa, pero la nación más antigua del mundo, junto con Francia. Estos son un conjunto de compañeros y compañeros que representan la España rural de Castilla-La Mancha o de Castilla y León, la España más urbana de la capital, de Madrid, la España más grande de Castilla y León, la España más del sur, de Andalucía, la España del Levante, de Murcia. Esta es nuestra España. Este es nuestro partido, el partido del Cantábrico, con Asturias y Cantabria, el partido de las mejores dehesas del mundo en Extremadura. Este es, queridos amigos, el partido de Euskadi y de Cataluña y de La Rioja y de Baleares. Este es el Partido Popular de España. Es un momento muy difícil para hacer política, es un momento muy difícil para gobernar y es un momento muy difícil para estar en la oposición. Es un momento de extraordinaria complejidad. Y por eso, queridos amigos, yo no tengo más que agradecimientos para mis compañeros. Todos
somos el Partido Popular de España. Todos somos el partido que nació en la Constitución y en la democracia para redactarla, para respetarla y para defenderla. Y por eso estamos hoy aquí, para respetarla y para defenderla. Amigos, esto es el turno de la introducción de cualquier presentador que ha consumido un poco más de tiempo que los jugadores. Yo no soy Luis Enrique, pero aquí hay una gran selección. Hay veces que se merece ganar y, sin embargo, el balón pega en el poste y sale. No importa. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir jugando. Vamos a seguir haciendo política democrática en nuestro país, defendiendo España, defendiendo las comunidades que la conforman. Empezamos el turno y yo quisiera dar la palabra, en primer lugar, a una mujer. A una mujer que ha acreditado que es una mujer valiente, que es una mujer con una enorme determinación y que es una mujer con una inmensa fuerza. Hemos comprobado, los presidentes que estamos en los gobiernos autonómicos, las intervenciones de esa mujer durante la conferencia de presidentes. La presidenta de una comunidad autónoma menos protegida de España como consecuencia de ser un cruce de caminos y la puerta de España al mundo, que estaba cuarentenada porque tenía COVID y que, sin embargo, asistía a las conferencias de presidentes, nos alertaba de que esta era una pandemia que iba a arrasar con miles de vidas y nunca perdió la valentía y la determinación por seguir gestionando, estando cuarentenada. Eso era el epílogo de una gran mujer, de una gran política. Y por eso, hace muy poco tiempo, en las elecciones de Madrid, tenemos una política que ha conseguido probablemente algo que no ha conseguido ningún político en 40 años de democracia, que es, en 2 años, duplicar el número de votos, el número de escaños y doblegar a todos los partidos que se coaligaron para que Isabel Díaz Ayuso no fuese la presidenta de todos los madrileños. Por eso, Isabel, tuya es la palabra y los gallegos valoramos mucho, no solo tu palabra, sino lo que haces todos los días. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un inmenso honor estar hoy con mis compañeros de partido y hacerlo especialmente en un fin de semana en el que vamos a volver a celebrar que Alberto Núñez Feijóo sigue al frente de un partido tan importante como el Partido Popular de Galicia, un faro para toda España, y hacerlo también en un momento, al menos para mí, que es de vuelta en agradecimiento a tu compañía en mi toma de posesión. En uno de los momentos más felices de tu vida, de mi vida, vi también cuando tomaste posesión tú la última vez y cómo te emocionaste. Y pensé, qué sensible es. Y no había empezado yo a hablar y me pasó exactamente lo mismo que a ti. Y es porque en esos momentos pasa por delante de ti todo lo que has vivido, todo lo que has sentido, sufrido. Te das cuenta de que merece la pena. Pero tú dijiste en tu intervención que te debías al pueblo de Galicia y esas mismas frases venían a mi cabeza cuando yo hacía lo mismo desde la Puerta del Sol hace tan poco, 3 o 4 semanas, y me pasó lo mismo, que apenas podía contener la emoción. Así que hoy estoy aquí en señal de agradecimiento por haber estado conmigo en esos momentos tan complicados y precisamente también en esas conferencias de presidentes donde parecía que los del Partido Popular nos habíamos vuelto locos, defendiendo cuestiones tan fundamentales como una acción conjunta de país, medidas con estrategia para combatir esta pandemia que ha asolado el mundo, y que en muchas ocasiones se nos escondía, bueno, pues porque ahora mismo, como sabemos, la situación política es como es. Pero hoy yo quiero sobre todo hablar de cosas en positivo. Primero, reconocer todo lo logrado por el Partido Popular de Galicia, esas mayorías tan amplias en tantísimos municipios y el ver el mapa de Galicia teñido de azul, que es algo magnífico para todos. Y esto se ha logrado por 4ª vez consecutiva gracias a ti. Gracias a tu equipo, por supuesto, gracias a Alfonso, gracias a todo el equipo que te ha acompañado siempre, que en las numerosas ocasiones
Cuando hemos venido aquí a Galicia nos hemos dado cuenta de la magnitud del mismo, lo cohesionado que está y la calidad del mismo, ¿no? Pero esto, sobre todo, se consigue después de tantos años, por supuesto, de trabajo, de experiencia, pero también por tu forma de ser. Siempre has sido un hombre pragmático ante las dificultades, pero que nunca has perdido el aplomo, tampoco la ironía, y en realidad has sido un referente, y eres un referente para todos. Así que, sobre todo, lo que queremos pedirte es que no solo no cambies, sino que sigas siempre, o al menos todo el tiempo que estés en política, como lo haremos los demás, siendo como tú eres, porque, sobre todo en estos momentos de tantísima fragmentación, te necesitamos. Y también quiero deciros que el Partido Popular de Galicia, con Alberto Núñez Feijóo, hace mención, hace honor a sus siglas, porque es el partido del pueblo. Y eso solo lo podemos decir nosotros, y estoy convencida de ello. Y cuando uno es el partido del pueblo, eso significa que tú eres el presidente de todos los gallegos, que eso es maravilloso. Pero eres también el partido y el presidente de las clases medias, de los que lo pasan mal, de las personas que triunfan y que también hay que reconocerles el esfuerzo y el mérito, cosa que muchas veces intentan hacer lo contrario desde ideologías. Eres el presidente de lo rural, pero también de las ciudades. El Partido Popular es el partido de las personas, que tienen esos problemas, de los hombres, de las mujeres. Es el partido que cohesiona, es el partido que representa a los jóvenes, a los mayores, y que cuando conecta con todos ellos, pues tiene los resultados que tienes tú ahora. Por eso, has demostrado a lo largo de los años en los que has estado al frente de la gestión sanitaria, tanto aquí en Galicia como en España, habiendo recibido numerosos e importantes premios como la Gran Cruz de Isabel la Católica. Por todo eso, ahora has demostrado al frente de la pandemia, además, pues ser ese excelente gestor que todos los gallegos reconocen. Así que solamente quiero deciros que tenéis al mejor presidente, a un gran compañero, a un gran líder, como pocos, que has hecho historia. Ha reconocido, una trayectoria de 2 años de dificultades en Madrid, pero nada como haber cosechado 4 mayorías absolutas, que créeme que los demás presidentes envidiamos. Así en la intimidad te diré, lo envidiamos mucho, porque te permite gestionar con liderazgo y hacerlo con firmeza. Así que eso es lo que queremos reconocerte y saber que además los gallegos ven en ti alguien de los suyos, y eso es precioso. Y efectivamente, como decía el secretario general, eso es gracias, como también decía tu lema, tu último lema de campaña, Galicia, 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 pues se debe al trabajo, trabajo, trabajo. Así que nada más que decirte, Alberto, que te queremos, que te deseamos todo lo mejor en nuestra nueva etapa y felicitar a todos los compañeros del PP de Galicia porque tenéis al frente al mejor. Enhorabuena. Muchas gracias, Isabel. Es mucho más difícil gobernar en minoría que gobernar con mayoría absoluta. Por tanto, yo no sabría gobernar en minoría y un respeto para los que no gobiernan con mayoría absoluta, que es lo difícil. Nosotros también te queremos, Isabel, en la intimidad. Así que no nos oye nadie en esta cancha. Estoy viendo a la presidenta del PP de Navarra, que yo no sé por qué no sube aquí. Estaba previsto que subieras. No subes. Joder, pues tengo una cartulina para hablar de Navarra, tú verás lo que hago. El Partido Popular nació en la cabeza de un gallego, pero creo que no me equivoco si digo que nació en el corazón de un vasco, Manuel Fraga Iribarne. Y a mí me alegra contar con un todoterreno. Me alegra contar con una persona que se ha jugado la vida por sus ideas y por este partido. Me alegra contar con un vasco que, como consecuencia del sistema foral, me ha regalado un libro. No es un tema menor, se nota donde hay pasta. Un libro del padre Feijóo que lo voy a poner en mi biblioteca y que lo ha conseguido en un anticuario y que le agradezco mucho porque es el libro del padre Feijóo más antiguo que tengo. Y mira que algunos tengo. Con todos vosotros, Carlos Iturgaiz. Boas tardes.
Un saúdo do Partido Popular do País Vasco a todos os compañeiros do Partido Popular de Galicia. Gracias. Falando un poquinho de galego, da lingua de Rosalía Castro, da lingua de Alberto Núñez Feixóo e da lingua de Bosch. Queridas amigos y compañeros del Partido Popular de Galicia, para mí es un placer y un honor y una obligación estar representando hoy al Partido Popular del País Vasco, porque siempre, siempre, siempre vosotros, en los peores momentos, en los momentos más complicados y difíciles, siempre habéis estado junto con el Partido Popular del País Vasco. Y yo, sobre todo, quiero decir, decía anteriormente mi compañera, la presidenta, la Lehendakari de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que tenía envidia, tenemos envidia sana de Alberto Núñez Feijóo, del Lehendakari de Galicia, porque él ha hecho de Galicia una tierra de valores, una tierra que es un país de todos y para todos. Un país de todos y para todos significa, con esos valores de respeto, de tolerancia, de libertad para todos los gallegos. Eso que en tantas y en tantas ocasiones, Alberto, nos falta todavía en el País Vasco. Yo te he regalado un libro de Feijóo, familia tuya seguramente. Me decías anteriormente que nació a muy escasos kilómetros de la casa de un abuelo tuyo. Él era uno de los primeros ilustrados y tú eres ilustración pura, porque la ilustración es progreso y la ilustración también es llevar lo mejor a los ciudadanos. Y sin duda alguna, cuando vemos en una tierra como la mía y como la tuya, que hay esos nacionalismos, que lo único que pretenden es romper con nuestro país, con España, dividir a España, fracturar a España, sin duda alguna, qué importante es que esté el Partido Popular de esos valores del respeto, de la tolerancia, de la libertad, para decir que se puede ser muy gallego, que se puede ser muy vasco y a la vez ser muy español, inmensamente español y agradecidos a España. Y eso nos lo enseñáis vosotros. Por eso, queridas amigas y queridos amigos, como os decía al comienzo, gracias. Gracias por todo lo que habéis hecho. Gracias en nombre de todos los vascos. Dicen que en la margen izquierda, precisamente en Baracaldo, hablan que somos la quinta provincia de Galicia. Hay muchos gallegos allí en el País Vasco y por eso nosotros también, vosotros os sentís en casa cuando venís al País Vasco y nosotros nos sentimos en casa cuando venimos a Galicia. Y por eso en estos momentos, y termino ya, convulsos, difíciles y complejos de la política española, porque Sánchez se ha aliado con aquellos que quieren romper y destruir España, con los nacionalistas golpistas en Cataluña, con los proetarras de Bildu. Sin duda alguna, como conocéis bien en el País Vasco, todavía esa vileza que hace Sánchez tiene las antípodas que es nuestro partido, que sois vosotros los que gobernáis en Murcia, en Andalucía, en Galicia, en Madrid, en Castilla-León, que nos dais un ejemplo al Partido Popular y a toda España para decir que España no se romperá, que a pesar de que Sánchez lo intente con los nacionalistas que quieren romper España, vosotros sois la vanguardia, ellos son la vileza y que sin duda alguna, Alberto, gracias por lo que haces en Galicia. Ojalá te mirasen más los nacionalistas del País Vasco a ti y menos a los catalanes, porque tú sí que eres un ejemplo de gobernanza, de amor a tu tierra, amor a Galicia y amor a España. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Muy amable. Queridos amigos, si se distingue por algo a este partido, es porque tiene experiencia de gobierno. Tiene experiencia de gobierno esté donde esté, porque a veces está en el gobierno y otras está en la oposición. Tenemos a un compañero que lo ha sido todo, que ha sido alcalde, que ha sido presidente de la Diputación, que es diputado y que estoy convencido, queridos amigos, que Luis Beamonte, que es así como se apellida, este aragonés duro como su tierra,
pero inmenso, como Aragón. Luisma, cuando quieras. Pues muchas gracias a todos, querido secretario general, miembros del comité de dirección, a toda la familia del Partido Popular de Galicia, a todos los compañeros de las diferentes autonomías. Muchas gracias, es un honor para mí el tener la oportunidad de estar hoy aquí. Es un honor estar aquí, Alberto, y testimoniarte pues, el afecto, el cariño y la gratitud del Partido Popular de Aragón. La verdad es que estaba escuchando a algunos de los que me han antecedido y yo creo que hay cosas en las que podemos coincidir, y es el amor a España, independientemente de las singularidades que nos acompañan a cada uno, y que también hay otras maneras de hacer las cosas, que hay otra forma de hacer las cosas, como les hace Isabel, como les hace Fernando, como les hace Alberto, como les hace Alfonso, como les hace Juanma, con moderación, con normalidad, con respeto a todo el mundo, al que piensa diferente y al que piensa distinto, sin olvidar nunca a los que peor lo pasan o más lo necesitan. Una forma sencillamente de integrar, de no excluir, de no fracturar, de no romper la sociedad. Decía Alberto, alcalde, yo fui alcalde muchos años, es verdad, y yo siempre salía a la calle y les decía a mis compañeros, la primera obligación que tiene un alcalde es la de querer a sus vecinos, y si no, no va ni para alcalde. Y es así, lo primero que tenemos que hacer es querer a nuestros ciudadanos. Y eso es lo que nos diferencia a los populares de otras formaciones. Queremos a todos, a los que nos votan y a los que no nos votan, porque tenemos una máxima que es trabajar por el interés general. Yo me siento muy orgulloso de este partido. Me siento muy orgulloso de observar cómo somos capaces, en momentos de adversidad, de afrontar situaciones como la que nos ha tocado vivir en los últimos meses, donde el Partido Socialista y todo su aparato, junto con otras formaciones aliadas, vinieron a destruirnos. Y hubo una respuesta importante por parte de la Dirección Nacional, con Teo a la cabeza y todo el aparato. Y triunfó la normalidad, el sentido común, la política. Triunfó el saber hacer las cosas bien. Yo me siento muy orgulloso de pertenecer a este gran partido que tiene el interés general por encima de muchas otras cosas. La verdad es que vienen tiempos difíciles, complicados, pues como la vida misma, pero también llenos de esperanza, llenos de ilusión, sabedores de que no es que los estudios demoscópicos nos vengan bien, que siempre vienen bien, que vengan bien, sino que hay una realidad que escuchamos, que vemos, que sentimos, y es la de que nuestro presidente, Pablo Casado, va a ser el próximo presidente de España. Y será bueno para el Partido Popular, pero eso no es lo más importante. Será bueno para España y para el conjunto de los españoles. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Luisma. Continuar el legado del Partido Popular en Navarra no es un tema menor. Si además lo compaginas con una vicesecretaría general del partido a nivel nacional, es muy complejo. Y por eso entendemos que Ana Beltrán está aquí como vicesecretaria general del partido. Le mandamos un abrazo porque está aquí con nosotros y le agradecemos que haga más rápido este turno de intervención. Gracias, Ana. Mucho ánimo. Adelante. Queridos amigos, soléis escuchar que Galicia es una tierra con enormes dificultades en materia de infraestructuras. Todavía no tenemos lo que tienen otros, y no es que porque no estemos de acuerdo en que lo tengan otros, sino porque nos gustaría tenerlo también. Pero si hay una tierra que entiende de ausencia de infraestructuras, esa es Extremadura. Y si hay una tierra que no tiene las infraestructuras que se merece, es, entre otras cosas, porque Monago no sigue siendo el presidente de Extremadura. Monago, tuya es la palabra. Gracias por venir desde la dehesa más importante de Europa. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, querido presidente, querido Alberto, querido secretario general, vicesecretario, compañeros. Os voy a hablar con el corazón. Hoy un día especial porque es la Virgen del Carmen, patrona de la Armada, de la Marina, de los marineros que tanto tienen que ver con esta tierra. Y yo que estuve en la Escuela Naval de Marín, primera sorpresa, Alberto, aprendí a rezar cuando había problema la salve marinera. La salve marinera la sabe cualquier gallego.
y se basa en una zarzuela, vais a descubrir, que compuso Cristóbal Audry, que era de Badajoz, de donde yo vengo. Y ahí empezamos a tener puntos en común Galicia con Extremadura. Hace 40 años, antes también, se fueron muchos gallegos buscando oportunidades a muchos lugares, igual que se fueron extremeños. Yo conozco el caso de José, que se fue a Alemania, extremeño, buscando oportunidades en una fábrica y se jubiló de encargado. O conozco a Fernando, que era gallego y que se fue a Buenos Aires y que empezó lavando platos y al final, después de esos 40 años, consiguió tener su propio restaurante. Y llegando al final de la carrera del guerrero, en ese retiro se volvieron a su tierra. ¿Y qué diferencia, Fernando, cuando vuelve a Galicia y se encuentra la Galicia que decía nuestro secretario general de la modernidad? ¿Y qué diferencia, José, cuando vuelve a Extremadura y ve cómo él se tuvo que ir y miles de jóvenes extremeños año a año se tienen que ir porque no hay las oportunidades? Y no hay las oportunidades, os voy a contar por qué. Porque a pesar de que vinieron a dos territorios maravillosos, como son Galicia y como es Extremadura, en Galicia los socialistas solo gobernaron 7 años de esos 40 y en Extremadura han estado 34 años gobernando. Y donde gobiernan los socialistas no hay trabajo, hay líderes en paro femenino, en paro juvenil, en emigración y en tasas de pobreza. Por eso, al final de este túnel que todos estamos buscando, buscamos una luz. Y buscamos la luz del Partido Popular. La van a buscar los extremeños, estoy convencido, en las próximas elecciones, y vamos a ganar las elecciones generales y vamos a ganar las elecciones autonómicas. Porque desde luego los extremeños no se merecen el mismo futuro del que tuvo que huir un inmigrante como era José. Para nosotros, Alberto, eres un referente, eres inspirador, eres un defensor de tu tierra, pero eres un defensor de España. Tú no eres de los que dicen, si se pacta con los nacionalistas me voy, y al final estás apoyando los indultos. Tú eres un español, como todos los compañeros que estamos aquí, que apostamos por la libertad, apostamos por el progreso, apostamos por las personas. Así que muchísimas gracias, Alberto, por darnos la oportunidad de traernos este mensaje desde este rincón de Extremadura. Muchas gracias. Muchas gracias, mi alférez, a la orden. Queridos amigos, los servicios públicos son, sin duda, una tarjeta de presentación de nuestro partido. Defendemos lo público y lo público también puede ser eficiente. Por eso tenemos a una presidenta, un partido que sabe de gestión de servicios públicos, que además del servicio público más importante, desde hace 1 año y medio, que algunos lo descubrieron, otros lo venimos trabajando desde hace tiempo, y entre los que han trabajado en los servicios públicos sanitarios está nuestra compañera y presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. Suya es la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero empezar por ahí, por darte las gracias por convocarnos a todos, por tu forma, tu manera de entender este partido y por hacer como el Camino de Santiago de punto de encuentro de todos nosotros hoy. Parece mentira, es cierto, parece mentira que siendo tan parecidos, que siendo tanto lo que nos une y estando tan cerca emocionalmente, las infraestructuras de comunicación nos lo pongan tan difícil. Pero el Partido Popular de Cantabria tenía que estar hoy aquí, porque Cantabria mira a Galicia y los cántabros miramos al presidente Feijóo. Miramos con envidia a un presidente que cada día da la talla, a un presidente que pelea por la autonomía, por la economía de su tierra frente a otro, Miguel Ángel Revilla, tú le conoces muy bien, que tiene mucha cuota de pantalla, que habla mucho, pero que no hace nada, que ha renunciado a ejercer la autonomía de su tierra, que se rinde a los pies de su socio de coalición, porque en Cantabria es Pedro Sánchez el que manda, el que gobierna. Populistas y socialistas, una doble desgracia que se traduce en una pérdida de oportunidades continua para los cántabros. Así que cuando se trata de defender
las infraestructuras de comunicación más competitivas para el noroeste español, cuando se trata de defender a nuestra industria electrointensiva de la política disparatada del Gobierno central, cuando se trata de defender a los afectados por la ley de costas, cuando se trata de defender a nuestros ganaderos que sufren los ataques del lobo, los recortes de la PAC, cuando se trata de defender un sistema de financiación autonómica justo, los cántabros confiamos mucho más en Alberto Núñez Feijóo que en Miguel Ángel Revilla. Y es que gracias, se ha dicho aquí, el Partido Popular de Galicia representa mejor que nadie lo propio, pero también la defensa de lo común, de todo aquello que une a todos los españoles. 4 mayorías absolutas consecutivas, amigas y amigos. Yo creo que es una hazaña al alcance de muy pocos, que solamente se puede explicar en clave de un liderazgo personal inmenso, en clave de una gestión extraordinaria, pero sobre todo en clave de partido, porque como dice siempre y ha dicho hoy nuestro secretario general, sin partido no hay gobierno, y eso lo habéis entendido a la perfección siempre en Galicia. Habéis sabido dar con la tecla, fortaleza, unidad y convicción en torno a un proyecto común. Habéis sabido ser vosotros mismos y estar pegados a vuestra tierra y a vuestra gente. Habéis sabido elegir el camino correcto, la sensatez, la moderación, la centralidad. Habéis sabido crecer, sumar. No le preguntéis a nadie de dónde viene, pero sí dónde quiere ir o a dónde va. Y por eso sois el mejor espejo, sois la referencia en la que también se mira el Partido Popular de Cantabria. Viendo hoy este plenario, cualquier cosa que pueda añadir sobra. Aquí hay un gran presente, pero lo que es más importante, hay mucho, mucho futuro. Un futuro de oportunidades para Galicia que yo también quiero para mi tierra, que es Cantabria, y para mi país, que es España. Un futuro de esperanza que espero que cada día esté más cerca. Somos un gran partido también en Cantabria. Somos un partido de gobierno. Trabajamos mucho y, siguiendo el ejemplo de los populares gallegos, estoy convencida de que vamos a volver a gobernar Cantabria y vamos a empujar, vamos a ayudar con todas nuestras fuerzas para que Pablo Casado sea cuanto antes el presidente del Gobierno de España, porque España, Cantabria y Galicia todos lo necesitamos. Gracias. Muchas gracias, María José. Bueno, ha fallecido el padre de un compañero del País Vasco, portavoz de nuestro partido, Carmelo Barrio, y lamentablemente Carlos Iturgaiz tiene que dejarnos. Sale un avión inmediatamente para Bilbao, le despedimos y le mandamos un abrazo a Carmelo Barrio y a todo el Partido Popular de Euskadi. Muchas gracias. Gracias, Vasco. Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha es una tierra hermosísima, donde, por cierto, hice algunas cosas en sanidad. Y me siento muy orgulloso cada vez que paso por Tomelloso, o por Ciudad Real, o por Cuenca, y veo los hospitales que el gobierno del presidente Aznar construyó en aquella comunidad autónoma. Señoras y señores, Castilla-La Mancha es Paco Núñez, y con ese apellido yo no tengo nada más que decir. Paco, tienes la palabra. Buenas tardes, Galicia, y muchísimas gracias por permitirnos participar hoy aquí de este congreso tan importante. Qué suerte tenéis todos los afiliados del Partido Popular de Galicia por tener un presidente del partido y un presidente del Gobierno en Galicia como Alberto Núñez Feijóo, que es un ejemplo y un referente para todos los que nos dedicamos a la política, todos los que amamos la política y todos los que creemos que la política es el instrumento para mejorar la vida de nuestra gente. Es una inmensa fortuna para un afiliado del Partido Popular de Galicia tener un presidente como Feijóo a nivel autonómico y tener un presidente nacional como Pablo Casado. Sin duda alguna tienen la espalda muy cubierta dentro del partido y tienen ahora la fortuna de contar con Feijóo al frente del Gobierno de la Xunta durante estos últimos 12 años y los que vendrán, y estoy convencido que dentro de muy poco tiempo tendrán también la doble fortuna de contar con un presidente del Gobierno de España como Pablo Casado, que será el mejor aliado para Feijóo en Galicia, el mejor aliado para mí en Castilla-La Mancha y el mejor aliado para todos vosotros, nuestros presidentes de Gobierno, y los que lo serán dentro de 2 años en todas las comunidades autónomas de nuestro país. Porque hoy España tiene la imperiosa necesidad de contar con gobiernos del Partido Popular
como el que representa Alberto Núñez Feijóo en Galicia. No es una mera cortesía que nos hayáis invitado, yo quiero agradeceroslo de verdad. Es la demostración de que somos un partido nacional que cree en España y que dentro de la fortuna diversidad que tiene nuestro país está orgulloso de tener distintos acentos en un mismo partido, porque todos trabajamos por lo mismo, por España y por los españoles, siguiendo el ejemplo de presidentes como Alberto Núñez Feijóo. Yo quiero solamente contaros una cosa. Vengo de Castilla-La Mancha y allí tenemos un presidente autonómico como es Emiliano García Paje, que lleva 19 años en el gobierno de Castilla-La Mancha de los 34 en los que ha gobernado nuestra tierra el Partido Socialista. Muchos oiríais cuando dijo aquello de que Madrid era una bomba vírica que nos contagiaba a todos, en un ataque clarísimo y que condenamos con dureza a los madrileños. Pero pocos escucharíais que Emiliano García Paje también dijo que la gente mayor que vivía en nuestras residencias de mayores era gente no válida, que se iba a morir igual con una gripe en el peor momento de la crisis. O que dijo que los maestros querían 15 días de vacaciones cuando Madrid cerró los colegios y que por eso él no iba a cerrar los colegios. O que dijo Emiliano García Paje también que daba igual cuánta gente estuviera muriendo, que ya echaríamos la cuenta cuando acabara la pandemia. Esa es la falta de sensibilidad de mi gobierno y por eso yo estoy orgulloso hoy de estar aquí y de aprender de grandes políticos y de grandes gestores como es Alberto Núñez Feijóo, que desde la cercanía, que desde la empatía, que desde el sentido común, que desde el corazón, que desde la entrega y el amor por su pueblo, trabaja con respeto y con cariño por todos y cada uno de sus vecinos, siempre de su mano, sin faltarles al respeto y pensando en el futuro de Galicia, que es pensar en el futuro de España. Por eso, querido presidente, muchísimas gracias por invitarnos. Yo quiero aprender de gestores como tú, para cambiar el futuro de mi tierra. Yo me resigno a que Castilla-La Mancha solo pueda crear empleo cuando Madrid crea empleo, cuando Juanma crea empleo en Andalucía, cuando la influencia de Castilla y León con Mañueco o la influencia de Murcia con Fernando nos ayuda a generar empleo. Yo quiero que el potencial de mi tierra sea quien ayude al resto de comunidades autónomas a hacer más España y a hacer más Castilla-La Mancha. Por eso, querido presidente, con tu ejemplo, con la experiencia que nos aportas a los que estamos empezando y con esa capacidad de trabajo que tú tienes, gracias por dejarnos estar hoy aquí, pero sobre todo, gracias por servirnos de guía y por permitir que en la España de las autonomías haya gente que estemos orgullosa de lo que estás haciendo en Galicia, en el Partido Popular de Galicia y de lo que haces por España y por el futuro de nuestros hijos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Paco. Paco dice que no tiene experiencia, ha sido alcalde y presidente de una diputación de Albacete, pero en fin, le queda ser presidente de Castilla-La Mancha. Asturias verde de montes y negra de minerales. Y de todo esto sabe María Teresa Mallada. Por favor, María Teresa. No me descontéis, ¿eh? Ahora. Secretario General, compañeros, Alberto, muchas gracias por permitirnos estar aquí. Yo estoy encantada de estar en mi comunidad vecina. Yo soy de un pequeño municipio minero, precisamente, del municipio de Aller, que durante muchos años fue una tierra de acogida de muchos españoles que emigraron a Asturias para trabajar en las minas de carbón. Y mi cariño por Galicia pues, se remonta a mi infancia. Tenía muchos amiguitos gallegos que siempre hablaban con orgullo y hablaban con morriña de su tierra, y eso es lo que recuerdo de mi infancia. Todos esos pequeños amigos gallegos que tenían una relación especial y que les costaba muchísimo volver a Asturias cada vez que pasaban las vacaciones de verano aquí en Galicia. Una vinculación emocional que la compartimos todos los asturianos, y de ahí ese dicho tan oportuno, gallegos y asturianos primos hermanos. Una relación histórica que parte del siglo IX, cuando el rey Alfonso II el Casto hace la peregrinación desde Oviedo hasta Compostela para venerar la tumba del apóstol Santiago, y de ese peregrinaje pues, se inicia el Camino de Santiago que celebramos este año, festejamos este año, el año que viene también, y seguro que esos festejos nos van a unir aún más a Galicia y a Asturias. De ese primer peregrino, pues a partir de ahí nos enfrentamos, Galicia y Asturias, a muchos retos en común: el declive demográfico, la apuesta por nuestro sector primario, la defensa de nuestra industria, pero la evolución
en las dos comunidades autónomas, pues está marcada claramente por vuestro gobierno, por las personas que habéis gobernado las dos comunidades autónomas. Yo creo que todos somos conscientes de que el salto de calidad lo da Galicia con el presidente Fraga. Galicia siempre ha sido querida por toda España, pero estaba pues anclada en el pasado, y con el presidente Fraga no solo consiguió salir adelante, sino que a partir de ahí pues se sintió Galicia, todos lo sentimos como un referente para todos los españoles. Yo creo que era difícil pensar en que hubiera un dirigente que todavía consiguiera más logros, más retos para Galicia, pero bueno, pues la realidad lo dice, y tú, Alberto, eres sin duda el mejor ejemplo de que cuando se anteponen los intereses en la tierra a cualquier otra cuestión se consiguen muchísimos logros, y además pues se consigue que Galicia sea a día de hoy una comunidad autónoma en la que nos miramos el resto de comunidades autónomas de España. Desde Galicia, desde Asturias, miramos a Galicia con envidia, eso siempre lo reconozco. Para nosotros sois un ejemplo clave, y Galicia pues, para nosotros constituye ese ejemplo a seguir en todas nuestras líneas de trabajo. Asturias está hundida, tenemos en las últimas 2 décadas ha perdido 140.000 jóvenes que se han ido de nuestra comunidad autónoma, y esos datos solo se pueden combatir con las políticas del Partido Popular, con las políticas de Pablo Casado en España, y con una Asturias que deje de lado todos esos malos índices, y para eso se necesita sin duda pues que gobierne en nuestra comunidad autónoma el Partido Popular. Por eso yo quiero agradecer a ti, Alberto, pues todos los logros que has conseguido para esta tierra, para Galicia, y quiero ofreceros a todos los gallegos pues esa lealtad y ese cariño, el más sincero de todos los asturianos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María Teresa. Bueno, de todas las visitas que hemos recibido este fin de semana, una de las que más ilusión nos ha hecho es la del presidente del Partido Popular de Murcia. Primero porque ha sido tan generoso, ha roto su agenda varias veces, ha cruzado desde el este hasta el oeste toda la península para estar aquí. Pero también por su ejemplo de serenidad ante la deslealtad, la frivolidad con la que trataron a la región de Murcia los partidos socialista y Ciudadanos. Y por eso, y porque además es, con permiso de Isabel Díaz Ayuso, el más joven de todos los presidentes autonómicos, tiene la palabra el presidente de Murcia, Fernando López Miras. Bien, muchas gracias, querido secretario general, comité de dirección, querido presidente, compañeros. Algo intercede. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, yo estoy encantado de estar aquí, de estar en la cuna del Partido Popular. Vengo de lejos. Cuando salí de la región de Murcia, el termómetro marcaba en torno a los 48 grados. Y prometo que yo no he traído el calor. Cuando llegué estaba aquí. Cuando bajé del aeropuerto, bajé del avión, ya estaba aquí el calor. Es difícil ganar unas elecciones como tú los haces, querido Alberto. Pero tampoco es fácil, yo creo que es igual de difícil, ganarse el respeto y la admiración de tus iguales, de tus compañeros. Si hoy hemos cambiado agendas, si hoy hemos cruzado toda España, si hoy estamos aquí, es por algo mucho más importante que participar en un acto de partido, por algo más importante que cumplir con el expediente de tener que estar hoy en un congreso regional. Hoy queremos estar a tu lado, porque sabemos que es un momento importante para ti, porque renuevas tu compromiso con el Partido Popular de Galicia. Sabemos que para ti hay pocas cosas más importantes que eso. Y queremos estar a tu lado, queremos agradecerte el trabajo que haces, queremos reconocerte lo que significas para nosotros, queremos mostrarte también nuestro respeto. Eres el decano de los presidentes autonómicos del Partido Popular y como tal para nosotros eres una referencia. Creo que eres también una referencia para toda España porque representas mejor que nadie la España de las autonomías. Ahora que tan cuestionada está, ahora que hay algunos que precisamente quieren utilizar un elemento de unión de territorios diversos para confrontar y para dividir,
tú eres el máximo exponente de la España de las autonomías. Has conseguido durante estos años hacer más España gracias a la identidad de los gallegos. Has conseguido hacer más fuerte Galicia, reforzar la identidad de los gallegos y hacer más España. Y has conseguido también que el resto de españoles nos sintamos, en cierto modo, identificados con Galicia. Pero además de esto, que ya de por sí es bastante, yo quiero hoy, delante de tu gente, venir aquí también a hablar de lo que supone contar contigo en el día a día, en la gestión diaria. Hablar de lo que supone contar con un compañero, con un presidente responsable, comprometido, trabajador, capaz, siempre guiado por la moderación, por la reivindicación y la exigencia también, pero con una contundencia desde la moderación. Hemos estado durante la etapa más difícil, los 16 meses más difíciles de las últimas décadas, durante estos meses de pandemia, viéndonos cada domingo en conferencias de presidentes interminables, por videoconferencia que convocaba el presidente Sánchez. Creedme que durante esas 4 o 5 horas había de todo. Había intervenciones interesantes, menos interesantes. Ya podéis imaginar quién hacía las interesantes y quién las menos interesantes. Se decían cosas útiles, cosas no útiles. Y siempre, creedme que siempre, si había una intervención que había que escuchar, era la del presidente Feijóo. Si había una intervención que podía guiar qué es lo que iba a pasar esa semana. Si había una intervención, un análisis de la situación, una reflexión que nos podía situar por dónde iba a evolucionar la pandemia, qué medidas podíamos tener, que hacía propuestas desde la colaboración y desde la lealtad institucional, era la del presidente Feijóo. Y esto nos servía al resto de presidentes. Siempre que hablaba el presidente gallego, prestábamos atención, poníamos todos los sentidos pendientes de su intervención para analizar también nosotros, como digo, su discurso, sus propuestas y su análisis de la situación. Con esto solo, querido presidente, no se ganan unas elecciones, evidentemente. Y hoy que estoy aquí contigo y con tu gente, reafirmo la convicción de por qué has conseguido una cuarta mayoría absoluta. Lo has hecho, como bien dice nuestro secretario general, porque hay partido, porque tienes un gran partido. Permíteme que, además de tu liderazgo, reafirme que esa es la clave de tu mayoría absoluta. Tienes un partido fuerte, unido, un partido que representa a la sociedad de Galicia y un partido que responde a sus intereses y a sus problemas. En la región de Murcia, lo decías en tu intervención, hemos conseguido mantener un gobierno de libertad. En la región de Murcia sigue gobernando el gobierno que quería la voluntad mayoritaria de los ciudadanos de la región de Murcia. Y esto fue principalmente porque había partido. También porque el secretario general es de Murcia y era el más listo de la clase. Pero esto fue porque había partido. Un partido responsable, fuerte, que hizo lo que tenía que hacer en un momento en el que intentaron, en el momento más difícil, cometer una tropelía con la voluntad de todos los murcianos. Y con este partido, con un partido fuerte como el de Galicia, con un partido fuerte como el del resto de comunidades autónomas, estoy convencido que muy pronto Pablo Casado será presidente del gobierno de todos los españoles. En marzo, querido secretario general, dimos un empujón desde Murcia, pero con este partido, con este proyecto, con tu proyecto, querido Alberto, muy pronto Pablo Casado será presidente del gobierno. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Fernando. Efectivamente, Murcia también ha gestionado muy bien la pandemia. Hay que ver cuáles son los datos y cuál es la acreditación, tanto el número de contagios como la ocupación de UCI y hospitalización, y no era fácil. Hemos tenido ocasión también, porque recordar una comunidad autónoma, recordar su sistema sanitario con el ministro Romay, ampliar con un plan director completo el Hospital de la Reisaca de Murcia, el Morales Meseguer que estaban haciendo, el Hospital de Lorca. Y hay un lugar especial donde os propongo que vayáis, que es el Valle del Ricote. Un lugar donde te levantas y lo que huele es a azahar. Y está lleno de los mejores naranjos y los mejores limoneros que he visto nunca, con respeto hacia el Reino de Valencia. Y bueno, yo creo que no debéis ir ahora, si no os importa ir en septiembre o en otoño, pero el Valle del Ricote es uno de los lugares más bonitos del mundo que yo conozca. Por haber dicho que era el más joven, pues me ha recordado que yo soy el más viejo. La vida es así, pero a mí no me importa porque el camarlengo, Juan Vicente Herrera, pues ha dicho, oye, después de 20 y pico años,
vamos a dejar paso. Castilla y León es la región más grande de Europa y ser presidente de la comunidad autónoma más grande de Europa solo lo podía hacer un salmantino después de haber sido alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias. Buenas tardes, Galicia. Buenas tardes, Partido Popular de Galicia, secretario nacional y vicesecretarios, secretario autonómico, presidentes, todo el comité de dirección. Acuérdate, Alberto, que este lunes empezábamos tú y yo nuestro camino de Santiago particular, en Roncesvalles, con Su Majestad el Rey. Y hoy estoy aquí, contigo, con el Partido Popular de Galicia y con el Apóstol. Qué gran momento, por tanto, hacer ese camino de Santiago y hacer ahora un camino. Un camino que tengo que empezar hablando de ti, porque eres un lujo para el Partido Popular, para Galicia y también eres un lujo para toda España. Se ha hablado de tu gestión eficaz, se ha hablado de tu carácter dialogante, de ese liderazgo prudente y moderado que hace que todos se sientan integrados en torno a tu gestión y a tu labor. Eres una persona que siempre cumples, que siempre respondes. Por eso los gallegos, elección tras elección, te han dado ese respaldo mayoritario. Y yo quiero agradecerte siempre ese liderazgo que has ejercido dentro del Partido Popular como presidente autonómico en más veterano. Pero hay que recordar esa relación especial que hemos tenido siempre entre Galicia y Castilla y León, entre el Partido Popular de Galicia y el Partido Popular de Castilla y León. Quiero recordar al presidente Albor, al presidente Fraga, al presidente José María Aznar cuando era presidente de la Junta, presidente Posada, presidente Lucas, al mencionado presidente Herrera, con el que has tenido una especial relación, mucho más allá de la política. Esa relación que yo he sentido contigo, que me ha traspasado Juan Vicente, cuando en estos momentos tan duros que hemos vivido todos, eras capaz de poner ánimo en la desesperanza, de poner fortaleza en la debilidad. Cuando hemos necesitado en Castilla y León a Galicia y a su presidente, has estado ahí. Por eso, muchas gracias, Alberto. Y seguimos trabajando en muchos temas, en el corredor atlántico del noroeste, en el tren de alta velocidad, que impulsamos también, claro que sí, desde Castilla y León. También en la defensa de nuestro sector cárnico, del sector de la automoción, de los fondos europeos, porque los fondos europeos hay que recordar que son para España y para los españoles, para su recuperación, para nuestra recuperación económica y social, no para que Sánchez se atornille en su sillón. También trabajamos en la lucha contra la despoblación. Y así podría seguir hablando de tantas y tantas cuestiones que nos unen, en lo personal, en lo político y en lo institucional. Es verdad que en los últimos días hemos visto cómo Sánchez cambiaba de ministros, cambiaba de personas. Y nos hemos dado cuenta que eso, más allá de una operación cosmética, no va a servir para nada, porque lo importante no es cambiar de personas. Si siguen siendo los mismos objetivos, las mismas actitudes, si sigue habiendo el mismo presidente, lo que hay que decir es que lo que hay que cambiar es a Sánchez. Y lo que necesita este país es a un palentino en la Moncloa. Y ese palentino, que se llama Pablo Casado, tiene muy claro cómo hay que gobernar. La política económica y de creación de empleo que Alberto Núñez Feijóo está haciendo aquí en Galicia. Su compromiso con los servicios públicos, como el que está haciendo Alberto Núñez Feijóo aquí en Galicia. Su apuesta por la vertebración territorial, su compromiso con la España autonómica, como estamos haciendo todos y muy especialmente Alberto Núñez Feijóo aquí en Galicia. Y yo quiero reiterar aquí, una vez más,
que todos los presidentes autonómicos, que todos los presidentes y presidentas regionales del Partido Popular, detrás de Alberto, vamos a estar dando el callo para lo que ocurrió en Madrid hace unas semanas, lo que ocurrió en Galicia hace un año, se produzca en España y que Pablo Casado llegue a la Moncloa lo antes posible. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por tu amistad. Muchas gracias, Alfonso. A nosotros nos viene bien, por muchas razones, tener muchos presidentes de gobierno del noroeste, porque a la vez que hacen el AVE, lo van haciendo hacia aquí. Eso es muy importante. Por eso hay algunos partidos que no se enteran que eso del AVE Madrid-Galicia no es muy caro. El AVE ya está en Valladolid, está en León, está en Zamora, lo que queda es un tramo. Es muy importante, pues, que conozcan los itinerarios del Camino de Santiago para comprobar la vertebración de España. Queridos amigos, finalizamos no con el presidente de la región más grande de Europa, que este ya ha hablado, sino con el presidente de la comunidad autónoma más poblada de España. Yo lo siento por nuestros colegas catalanes, pero hay veces que la gente cree que lo más importante es ser presidente de la Generalitat. Lo más importante es ser catalán y ser presidente de la Junta de Andalucía. Eso es realmente difícil. Digo lo de catalán porque ha nacido en Cataluña, pero el aspecto, desde luego, lo tiene andaluz, pero 1000%. Tenemos al primer presidente del Partido Popular de la Junta de Andalucía. Esto es un hecho histórico. Haber ganado en Galicia, después de ganar Albor y de ganar Fraga, parecía obligado. Pero ser presidente de la Junta de Andalucía, después de no haber sido nunca en 40 años, es francamente difícil. Está haciendo un excelente trabajo, no lo digo yo, lo dice la Demoscopia, pero no la Demoscopia del CIS, sino la Demoscopia libre, la que no se paga con impuestos, sino la que hacen los medios de comunicación. Señoras y señores, en el año 2020, hace un año, fue Galicia. Hace unas semanas fue Madrid. Y cuando él quiera, cuando Juanma Moreno quiera, será Andalucía. Vamos, Juanma. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias, querido amigo Alberto. Bueno, yo quiero empezar por agradecer al comité organizador y felicitarle por este espectacular congreso que estamos viviendo en Galicia. Pero eso sí, esto estéticamente queda muy bonito, querido secretario general, pero qué incómodo es estar aquí sentado, que tengo la espalda que ya no sé cómo ponerme. Así que, con tu permiso, me voy a poner de pie. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en mis 5 minutos yo quiero, en primer lugar, por cierto, yo esta mañana haciendo la maleta, querido Alberto, yo claro, pensando que venía a Galicia, que Galicia siempre es fresca y siempre es maravillosa y nunca se arrepiente uno de venir a Galicia, sino siempre vuelve, he cogido y he echado 2 jerselitos. Los jerselitos me van a sobrar tela, porque no vea el calor que vamos a pasar en estos días que parece esta Andalucía del noroeste. Bueno, yo soy muy feliz de estar aquí con todos ustedes por muchas razones. La primera, porque Galicia es una comunidad a la que yo amo, a la que respeto y a la que admiro desde muy corta edad. Y tengo que confesar que si yo hoy soy militante del Partido Popular, en gran medida, es gracias a que descubrimos a través de que en Galicia se hacían las cosas de manera diferente, que había otro estilo de gobernar, otra forma de hacer política. Por eso Galicia es un referente no solamente para Andalucía, sino para el conjunto de España, por muchas razones, porque el presidente fundador, don Manuel Fraga, es gallego y porque Galicia siempre nos ha dado muchas alegrías a todos los populares. Pero sin duda alguna, una de las grandes alegrías que hemos tenido en este año tan aciago, este año tan complicado, ha sido las elecciones, las de Madrid sin duda alguna, pero ese récord, ese hito histórico de conseguir 4 mayorías absolutas. Nos sentimos aquella noche todos tremendamente orgullosos porque la mayoría absoluta es una rara avis, no es frecuente prácticamente en ningún territorio, y Alberto Núñez Feijóo ha conseguido ni más ni menos que 4. Y lo ha conseguido haciendo algo que me parece que es el modelo del Partido Popular que lidera nuestro presidente Pablo Casado. Un modelo que es de tolerancia,
un modelo que es de respeto, un modelo que es de cercanía, un modelo que es de compromiso, un modelo que es de transformación y reforma. Ese es el modelo del Partido Popular y el modelo de éxito de Alberto Núñez Feijóo. Alberto Núñez Feijóo, muchas cosas, y todas las que conocemos son buenas. Alberto es referencia, Alberto es modernidad, Alberto es sin duda alguna futuro en Galicia y Alberto es transformación, como lo has conseguido hacer en esta tierra. Por eso, querido Alberto, en nombre de todos los populares andaluces, te decimos que estamos muy orgullosos de ti y de toda esta pedazo de militancia que es el Partido Popular de Galicia. Enhorabuena a todos. Y quiero trasladar también mi satisfacción porque somos. Al final dice que nadie es capaz de llegar a buen rumbo si no tiene un modelo de partido, si no tiene una hoja de ruta, si no sabe a dónde quiere ir, como nos pasa en España con el señor Sánchez. Afortunadamente nosotros lo tenemos en España, con el futuro presidente de España va a ser Pablo Casado. Pero sin duda alguna, una de las señas de identidad es lo que tú estás haciendo aquí y lo que desde el norte, desde el sur, desde el noreste, de los que tenemos oportunidad de gobernar y los que vais a gobernar pronto, hacemos. Y lo que hacemos es cosas tan sencillas, querido Alberto, como bajar los impuestos, que lo hacemos en todas las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular. Allí hay unos españoles que pagan menos que otros españoles gestionados por la izquierda. Lo hacemos también consolidando los servicios públicos. ¿Cuántas veces hemos oído que todos los partidos de izquierda decían que no éramos capaces de consolidar un sistema sanitario, un sistema social, un sistema educativo que garantice la igualdad y la calidad de nuestros servicios públicos? Bueno, hoy he visto yo inaugurando un centro de salud Alberto Núñez Feijóo y es marca de la Casa del Partido Popular, donde gobernamos consolidar, reforzar y mejorar todos los servicios públicos, empezando por la sanidad, como hemos demostrado recientemente. Y por supuesto, Galicia es una parte fundamental de España. Nadie entiende España sin este rincón maravilloso, afortunado, con un enorme potencial como es Galicia. Por eso yo hoy me siento muy afortunado de tener la oportunidad de estar con todos ustedes, aunque sea unos minutos. Me siento muy afortunado de ser amigo de Alberto Núñez Feijóo y me siento muy afortunado de ser vuestro compañero. Secretario General, Vicesecretario, muchas gracias al equipo nacional. Galicia es mucha Galicia, España es mucha España y el Partido Popular es mucho partido. ¡Vamos adelante! Cuídate, León. Me he comido el tiempo, ¿eh? Lo he cumplido. Muchas gracias. Señoras y señores, esto ha finalizado. Tenemos solamente una intervención posterior, que es la de menor importancia, que es la del candidato. Pido, si es posible, que se queden a escucharlo. Nada más y muchas gracias. Bueno. Pois, donas e cabaleiros, ata aquí esta intervención, esta parte importantísima deste 17º Congreso Autonómico do Partido Popular de Galicia. E, por suposto, como decía o presidente o candidato á reelección, pedímoslle que se queden para esa intervención final. Gracias, gracias, gracias y gracias en nombre de todo el Partido Popular de Galicia a todos los compañeros y compañeras que desde diferentes rincones de España han venido hasta aquí, hasta esta que por supuesto es su casa, para transmitirnos todo su cariño. Lo que acabamos de ver es el ejemplo del lema de este Congreso, un camino por recorrer que el Partido Popular de Galicia quiere recorrer con todos y cada uno de los gallegos y, por supuesto, como acabamos de ver, el Partido Popular de España quiere recorrer con todos y cada uno de los españoles y españolas. Así que gracias a todos los compañeros y compañeras de toda España por estar hoy aquí. E mentre esos compañeiros da organización van desinfectando e acomodando o escenario, quero lembrarlles unha cuestión moi importante. Ademais das medidas de seguridade, un apunte de cara a mañán, de cara a seguir mantendo as medidas de seguridade de forma milimétrica. No día de mañán, na súa documentación na que recolleron na entrada, teñen marcado ese sitio, o sitio, o lugar, a cadeira onde están sentados neste momento. Por favor, non a movan e, por favor, non olviden que no día de mañá teñen que estar sentados, teñen que utilizar exactamente a mesma cadeira, o mismo asento no que hoxe están ubicados. Que fagamos este congreso é moi importante, e que o fagamos con seguridade é esencial.
e, por suposto, o Partido Popular de Galicia, como así o fai en todas as súas organizacións, estudiou milimétricamente toda a organización e lles pedimos, por suposto, a vostedes que nos axuden, como así o fan, a que estas medidas de seguridade se manteñan en todo momento. Así que, como te decía, distancia de seguridade, por favor, non o olviden, mascariña sempre posta e os xeles hidroalcohólicos. E agora sí, en apenas uns segundos, en apenas uns minutos, continuamos con este 17º Congreso Autonómico do Partido Popular que no día de hoxe, 16 de xullo, e no día de mañá, se sitúa neste multiuso de Santiago de Compostela con ese lema Un camiño por percorrer. En apenas uns minutos, Rafa Domínguez, como presidente da Mesa do Congreso, retoma este Congreso xa coa intervención do candidato á presidencia do Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Por favor, nos vamos sentando. Nos sentamos, por favor. Bueno, vamos a dar lectura al acta de proclamación da candidatura presentada. Cumprindo coas formalidades establecidas no regulamento do Congreso, só se presentou unha candidatura e vou dar agora lectura ao acordo de proclamación. En Santiago de Compostela, ás 11 horas do día 17 de xuño de 2021, unha vez rematado o prazo fixado no regulamento do 17
Congreso do PPDG, a Comisión Organizadora do Congreso comprobou que só se presentou unha única precandidatura, a presidencia do PPDG, encabezada por don Alberto Núñez Feijóo e apoiada por un total de 6.119 afiliados. Tras verificar que dito precandidato reúne os apoios estatutaria e regulatoriamente requeridos e constatar que cumpre cos restantes requisitos exixibles, se acorda por unanimidade proclamar como precandidato único a presidencia do Partido Popular de Galicia a don Alberto Núñez Feijóo. Muchísimas gracias por todo este traballo que levamos facendo desde aquel mes de xaneiro do ano 2006, unha mañá fría, como corresponde ao mes, daquel Palacio de Congresos de Santiago, do que se trataba era de intentar suceder ao presidente Fraga, presidente fundador do Partido Popular en España e presidente da Xunta invicto durante 5 convocatorias electorais. A política é un instrumento humano feito pola xente para traballar por esa xente. A política precisa emocións. Non é posible só facer unha xestión rigurosa se non hai emocións. Porei todo o meu empeño para non defraudar nunca, nunca, nin a vos, nin a Galicia. Nin a vos, nin a Galicia. Antes de nada, me gustaría dar a noticia de que o Partido Popular de Galicia gañou as eleccións. Proclamo elixido presidente da Xunta de Galicia a don Alberto Núñez Feijóo. Gracias por facer todos os días un partido que os galegos ven como algo propio. Podemos decir que o Partido Popular gañou as eleccións europeas. Hai un novo camiño onde se diga a verdade, un novo camiño onde se xestione a realidade, un novo camiño de confianza, de respaldo dos mozos e das mozas que están esperando un signo de esperanza máis que nunca, un novo camiño. Todo se vai, todo cae, todo termina, dixo o presidente Fraga cando me entregou o testemuño no 2006. Eu quixera engadir todo permanece. Ya hace años le dije, tú vas a ser el presidente de Galicia, pero algo más importante, tú mereces serlo. Prometo ser fiel ao meu mandato como presidente da Xunta. Si convocamos a este Congreso é para non conformarnos, é para exixirnos máis. Estou aquí disposto a todo, pero consciente de que non conseguirei nada sen vos. Falastes con moita claridade. En Galicia, sí. No puedo fallar a los gallegos porque sería también, además, fallarme a mí mismo. Galicia é prácticamente todo o que somos. Temos 15 días para escoitar a moita xente, 15 días para recordar todo o que evolucionou Galicia na última década. De las decisiones más acertadas que pude tomar en mi larga carrera política, la más importante de todas fue haber buscado a Alberto Núñez para que me ayudara en tareas de gran responsabilidad. Queda convocado o 17º Congreso do Partido Popular de Galicia. Preséntome non polo que fixen, senón polo que queda por conseguir. Ten a palabra o candidato a presidencia do PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. La cara de susto que tenía en el momento en el que en una ciudad como esta, hace 15 años, me eligieron presidente del Partido Popular. La cara de susto que me vi ahora cuando saludaba a José Manuel Barreiro, cuando saludaba a las personas que estaban en la primera fila del Comité Ejecutivo de Galicia, la cara de susto con la que saludé al presidente Rajoy y la cara de susto con la que le di un abrazo a Manuel Fraga, la sigo teniendo ahora, aunque es verdad que con un poco menos de pelo que la que tenía en el año 2006. Muchas gracias, queridos amigos, querido secretario general, muchas gracias por tu apoyo, por tu presencia y por tu trabajo. Muchas gracias a los compañeros y compañeras del Partido Popular en una difícil tarea, que es estar en la Secretaría General, en las vicesecretarías, en un momento en el que el Partido Popular está en la oposición, que es realmente cuando más aprende, cuando más se sufre y cuando más se crece. Muchas gracias a mis colegas presidentes. Tengo que decir que todo lo que han dicho lo multiplicamos por 2 y así sucesivamente, y podemos llegar a una cierta fotografía razonable de este candidato. Muchísimas gracias por desplazarse desde los lugares de España para estar con nosotros hoy aquí. Les hemos convencido no porque hubiese este congreso, ni porque yo vuelva a ser el candidato, sino porque quieren ganar el jubileo visitando la catedral entre mañana y pasado. Pero esto lo voy a decir porque es verdad. Amigos, gracias por venir, compañeros. Gracias a mis compañeros presidentes provinciales del partido por traerme hasta aquí. Gracias de verdad por todos estos años. Gracias a los presidentes locales, a los portavoces. Gracias al Gobierno de Galicia, que es el gobierno de todos los gallegos. Y muchísimas gracias, en definitiva, a todos los compañeros y, sobre todo, a todos vosotros que estáis aquí con 30 y pico grados, a los que no estamos acostumbrados, como están los del Valle del Ricote. Amigos, sei perfectamente que despois destes 15 anos o discurso máis importante é o que toca agora. Despois de 15 anos, o discurso máis importante é pedirvos o voto para volver a ser o presidente do Partido Popular de Galicia para os próximos 4 anos. Ese é o discurso máis importante, que é o que abre o discurso a calquer discurso posterior. Antes de darvos os convencementos e, se é posible, os argumentos para conquerir a vosa confianza, quixera un capítulo de agradecementos a todos os que se implicaron neste congreso, a todos os afiliados que avalaron esta candidatura, a todos aqueles que durante estas semanas, con moito cariño, con moito ánimo, con moito respeto a COVID-19, estuveron traballando. Grazas a todos os integrantes da Comisión Organizadora do Personal de Apoio, a todos os traballadores, traballadoras da sede autonómica. Grazas por organizar un congreso nun momento moi complexo, un momento da pandemia. E aínda máis, por si era todavía máis difícil, gracias por organizar un congreso co secretario de organización cuarentenado durante todos estes días, que lle acaban de dar a alta hoxe ás 3 da tarde con anticorpos e certificado médico por diante, porque senón non podería entrar no congreso. Muchísimas gracias, Alberto, por superar a COVID, esta COVID-19. Quero facer un agradecemento especial á cidade de Pontevedra e ao Partido Popular de Pontevedra. A pandemia veu a modificar a ubicación do Congreso que tiñamos previsto facela na cidade de Lérez. Para min, Pontevedra é unha cidade moi querida porque aí empezamos con aquel meeting na Plaza de Touros, o primer gran meeting dos últimos anos. E por eso comprométome e cumplirei. O primer acto político masivo que celebremos despois deste congreso será na cidade de Pontevedra. Gracias, presidente. Gracias, compañeiros. Amigos, este ten que ser un congreso exemplar
porque exemplar é cumprir os protocolos da COVID como cumplen os ciudadanos de Galicia. Este ten que ser un congreso exemplar porque foi unha campaña reducida pero intensa. Un congreso exemplar porque fixemos ponencias con ponentes, con enmendas e, sobre todo, con moito traballo. Cun debate ideolóxico, pragmático, sereo e con este cambio tranquilo e reformista que leva facendo o noso partido desde fai décadas. Quero recoñecer os poñentes, quero recoñecer a todos os integrantes da Administración que, dende as súas ópticas, fixeron propostas por estes documentos políticos que estou convencido que nos guiarán durante estes anos. Vos podo asegurar que despois de lelos e de subrayarlos hai un plantexamento ideolóxico profundo, un equipo económico sólido e unha experiencia na xestión de servicios públicos exquisita. Queridos amigos, plantexamos ademais que este congreso non podía ser un congreso de perdedores. Este é un congreso de propostas. Quen estea buscando intrigas, conspiraciones y juego sucio pueden ir al Congreso del Partido Socialista de Galicia. Y quien esté buscando que hablemos del independentismo vasco o catalán y traigamos al Congreso de estrellas invitadas al señor Rufián o al señor Otegi, ese tiene que ir al Congreso y a la Asamblea del Bloque Nacionalista Galego. Aquí hemos venido a hablar de Galicia y este Congreso es un Congreso para defender los intereses de Galicia dentro de España. Este es nuestro Congreso y esta es nuestra Asamblea. Esta es la forma que tenemos de hacer política y de defender nuestros planteamientos. Algunos me preguntarán con buen criterio por qué me presento. Voy a intentar explicarlo. Es verdad que no soy un recién llegado. Me lo han recordado los presidentes. Es verdad que tampoco soy un desconocido. Y en consecuencia tampoco soy una incógnita. En estos tiempos en el que la moda en política parece ser no tener experiencia ni tener biografía, yo estoy orgulloso de haber presidido 15 años el Partido Popular de Galicia y de haber servido durante 15 años desde su presidencia a mi partido. Me siento muy orgulloso de poder decir en estos tiempos que para otros serían de profundo desgaste, con 2 crisis económicas y una pandemia, que hemos sido capaces en las últimas elecciones autonómicas de tener más votos que nunca. En este partido político, el liderazgo es sinónimo de confianza. Yo no podría haber llegado aquí si dejase de tener vuestro aliento. Yo no podría haber llegado hasta aquí si no sintiese el apoyo de la mayoría de los militantes. Y no podría haber llegado hasta aquí si hubiese percibido que habéis dejado de creer en mí. Y lo más valioso que tiene un político es la confianza. Y por eso vengo aquí a pedir otra vez vuestra confianza. Lo tengo claro. Sin vosotros no seré presidente del partido. Sin vosotros no volveré a liderar este partido. Y si me dais la confianza, os prometo que respetaré esa confianza. Y a eso vengo. Y por eso me presento. Amigos, yo también quiero explicar por lo que no me presento. No me presento por traer un balance aquí de 4 mayorías, porque no son mías. Son del partido. Yo no me presento por haber sido capaz de mantener el centro derecha unido en Galicia, porque no he sido yo, ha sido el partido. No me presento a este Congreso por haber mantenido el socialismo y el independentismo y el populismo como fuerzas políticas minoritarias. No me presentaría a este Congreso si pensase que todos nuestros objetivos están conseguidos. Me presento a este Congreso porque tenemos un camino que recorrer. Y estoy convencido, queridos amigos, que ese camino tiene que ser un camino de éxitos. Tiene que ser un camino para corregir nuestros defectos. Y tiene que ser un camino para mejorar, para ensanchar, para rejuvenecer, para reafirmar,
para reformar Galicia. La razón de ser de un partido es mejorar la vida de los ciudadanos, no hay otra. La razón de ser de un partido democrático es velar por la pervivencia de las instituciones. Un partido de gobierno como este debe de aspirar a ganar en todos los ayuntamientos. Un partido como este debe de aspirar a formar gobiernos estables en todos los ayuntamientos gallegos y en las 4 diputaciones. Y eso solo se obtiene si le damos certezas, equipo y unidad a nuestros vecinos. Por eso, queridos amigos, quiero cerrar este capítulo de por qué me presento, porque quiero un Partido Popular de Galicia fuerte, porque quiero un Partido Popular de Galicia ganador, porque quiero un Partido Popular de Galicia que tenga hambre para ganar. Un PP en el que en los 313 ayuntamientos tenga mujeres y hombres que se sientan orgullosos de llevar nuestra camiseta, que se sientan orgullosos de liderar nuestro partido, que se sientan obligados a ganar. Y por eso os digo a todos, yo me presento porque no quiero dar un voto por perdido. Y me presento, queridos amigos, porque estoy convencido que el Partido Popular de Galicia puede ser más fuerte, puede ganar en más ayuntamientos, puede ganar en más diputaciones. Y por eso me presento, para estar con vosotros en esa lucha, en esa tarea, en ese compromiso y en ese reto. Para eso me presento. Amigos y amigas, una de las principales virtudes de este Partido Popular de Galicia é a xenerosidade. Xenerosidade para dar un paso adiante cando toca asumir responsabilidades. Xenerosidade para cambiar de papel cando toca outra responsabilidade. E xenerosidade para dar un paso ao lado, para deixar outros compañeiros e compañeiras con sabia nova que inicien o camiño que nós percorrimos. En este capítulo de agradecementos e de acreditación da xenerosidade penso en moita xente, en todos os que nos acompañaron dende aquel xaneiro do ano 2006 a toda agora. Dunha forma especial penso en José Manuel Barreiro, en Juan Juncal, en Rafa Louzán, en José Luis Baltar, en Carlos Negreira e en Alfonso Rueda, os que só lle podo agradecer a súa xenerosidade inmensa con este partido e con este candidato. Amigos, é un orgullo formar parte de un partido donde os dous principios básicos son a unidade e a xenerosidade. É a acreditación de que na política se está para servir e non para servirse. É a acreditación que na política se está para traballar e non para estar. É a acreditación que na política o obxectivo é facer e non manterse. Por eso, queridos amigos, estou convencido que este partido ten un gran futuro, porque a xenerosidade foi o hilo conductor de esta historia de 3 lustros. E con esta filosofía é coa que se construen os proxectos políticos sólidos, os proxectos políticos que permanecen, os proxectos políticos que son útiles. Nunca seremos un partido moda no que non sobrevive o seu fundador. Nunca seremos un partido populista que nace da indignación, porque a boa política se fai coa cabeza e co corazón e non cas tripas. Amigos, nunca seremos un partido sectario, nunca seremos un partido nacionalista, que solamente prometen aos seus seguidores a independencia, como se a independencia fora un paraíso, que non existe. Queridos amigos, nunca seremos un partido que fai unha política irresponsable. Nunca faremos un partido que colabore no peche das empresas, que lle dé igual a tarifa eléctrica aínda que pechen milleiros de postos de traballo, que lle dé igual retirarse dun xuízo e non defender os títulos concesionais, porque o millor lles dá votos, pero trai miles de desempregos a miles de familias. E por iso lles digo, os ciudadanos da Mariña, os ciudadanos de Ferrolterra e os ciudadanos de Pontevedra que ven peligrar o seu emprego, que mentras eu sexa presidente deste partido vou a traballar o seu carón sabendo o que é estar no paro como estuvo a miña familia. E por iso, queridos amigos, a todos esos traballadores que conten con este partido
que non fai demagoxia co traballo, senón que fai todo o que pode para manter o traballo. Non queremos ser nada diso. Somos o Partido Popular de Galicia. Ser o Partido Popular de Galicia é ser o partido que escribiu as mellores páxinas da nosa historia, as mellores páxinas da nosa autonomía constitucional, as mellores páxinas do galeguismo autonomista, as mellores páxinas do desenvolvemento económico e social de Galicia. Este ano, que se cumplen 40 anos de autonomía, aprobado o Estatuto. Queridos amigos, este partido, naceu coa Constitución, o decíamos antes, coa Constitución española e co Estatuto de Autonomía de Galicia. Constitución que redactamos co presidente Fraga. Constitución e Estatuto que desenvolvemos. E Constitución e Estatuto que defendemos. Por eso somos un partido constitucionalista, autonomista e estatutario. Somos un partido europeo e europeísta. Un partido que sabe que Europa significa a liberdade, a prosperidade, a paz, a seguridade. Somos un partido con 45 anos de historia. Somos un partido que creou un galego universal, que volveu a súa terra con máis de 60 anos para colocar a Galicia definitivamente no século XXI, o presidente Fraga. Somos un partido que non olvida os seus maiores, porque se olvida os seus maiores, olvida a súa historia. E somos un partido cunha gran experiencia, por suposto. Queridos amigos, temos unha boa organización xuvenil, temos mozos e mozas que están comprometidos cun ideario político, cunhos principios e cunhos valores, e que saben moi ben que estamos orgullosos de recibir a milleiros de personas na Plaza Obradoiro e darlles unha aperta a todos eles que veñen dos distintos países do mundo. Somos un partido que ten unhos mozos que nunca dirían que o que hai que facer é rachar co Xacobeo e non celebrar os anos santos. O eso lle deixamos a mocidade do Bloque Nacionalista Galego. Amigos e amigas, somos un partido que ten cadros a nivel local, cadros a nivel autonómico, cadros a nivel nacional. E somos un partido que temos e que tivemos grandes mestres. Son os que nos siguen arroupando nos concellos. Son aqueles alcaldes e alcaldesas que levan gañando elección tras eleccións e que incluso cando perder en Galicia, querido secretario general, es non sacar maioría absoluta. Cando perden, se volven a levantar para volver a conquerir a maioría absoluta na seguinte. Esta mestura de experiencia, de formación, de preparación, de traballo, de paixón, é o que ven os galegos cando collen unha papeleta do Partido Popular de Galicia. O Partido Popular de Galicia é o partido que máis se parece a Galicia. E por iso estamos hoxe aquí. E por iso volvo a pedir a confianza. E froito desta realidade, presentamos unha candidatura. Esta candidatura. Unha candidatura na que hai xuventude, na que hai experiencia, na que hai perfis diferentes, mulleres e homes que veñen de distintos lugares deste país chamado Galicia. Unha candidatura no que hai un denominador común, a ilusión. E un segundo, a xenerosidade. Para seguir construindo un gran partido, para aportar ideas, para diseñar o futuro, para levar a ilusión como a antorcha en cada un das nosas declaracións, dos nosos silencios, dos nosos momentos de dificultad e dos nosos escasos momentos de ledicia. Nas últimas semanas fixemos o que prometemos e o que entendemos tiñamos que facer, falar de ideas e non de nomes. Pero, queridos amigos, agora teño que falar de nomes, porque teño que dar unha lista de acordo cos estatutos do partido bajo la vigilancia atenta del secretario general nacional. Porque este aún puede depender de mí. Eu quero presentarvos o equipo que pretendo me acompañe se obtemos a confianza mayoritaria nas urnas o día de mañá. Un equipo que lle agradezco de antemán a súa disposición e a súa vontade de poñerse ao servicio do partido. Mirade, eu non vou a sinalar a ninguén,
o que vos podo asegurar é que este partido se ven a traballar. Non se ven outra cousa. Por tanto, non un partido tan grande, con 42 escanos de 75, con un 40 e pico % longo de alcaldes, con máis de 50% de concellos onde gañamos as eleccións, aínda que en algúns non nos deixen gobernar, se ven a traballar. Amigos e amigas, ademais de compañeiros que son membros natos, porque teñen responsabilidades como diputados ou diputadas no Parlamento Autonómico, porque son congresistas ou son senadores ou están dentro do Comité Executivo Nacional do partido. Ademais de todos os alcaldes de máis de 35.000 habitantes que son membros natos, quixera leer a lista de vogais electivos da Xunta Directiva Autonómica que corresponde tomar a decisión no Congreso de mañá, que son 20. Pola provincia da Coruña, o primeiro alcalde que tivo a cidade da Coruña do Partido Popular, Carlos Negreira. A portavoz de Ferrol, Martín Aneiros Barros. O alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas, Jorge Pan Barea e Pedro Rojo Otero, dous xóvenes que están traballando e siguen traballando a tope polo partido. Pola provincia de Lugo, un dos alcaldes máis antigos, alcalde de Quiroga, Julio Álvarez Núñez. José Ucha Rocha, un alcalde xoven de Begonte. José Pardo Lomao, alcalde de Outeiro de Rei, que nunca perde. Lola Castro Ochoa, alcaldesa do Folgoso do Caurel. Se hai un sitio difícil é este. E a un clásico do partido que foi todo no partido e que só ten un defecto, que é o do Atlético de Madrid, Fernando Carlos Rodríguez. Isto pola provincia de Lugo. Pola provincia de Ourense, o alcalde da Gudiña, José María Lago. O alcalde de San Cibrao, Manuel Pedro Fernández Moreiras. Ana Patricia Torres Madureira, alcalde de Boborás, alcaldesa de Boborás. Un clásico do partido que normalmente gana 11-0, 10-1, cuando está 10-1 está preocupado, cuando está 11-0 está relajado. El alcalde de Beariz, Manolo Prado, y Susana Vázquez Dorado, alcaldesa de Porqueira. Y por la provincia de Pontevedra, la que fue alcaldesa de Vigo, perdón, no toca eso, ahora, el que fue alcalde de Vigo, Manolo Pérez, el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín González, la alcaldesa de Salvaterra, Marte Valcárcel Gómez, el alcalde más alto de Galicia, José López Campos, alcalde de Estrada, lo digo literal, y el alcalde de Crecente, Julio César García Luengo Pérez, que un día fui a inaugurar una obra que pagó la Xunta de Galicia, y cuando toca hablar se descubre la placa y resulta que la calle llevaba el nombre del alcalde de Crecente, estando yo presente y habiendo financiado la obra. Este tiene que ser un tío listo y por eso sigue en la Junta Directiva del Partido Popular. Queridos amigos, vogais electivos do Comité Executivo. Pola Coruña, José Luis Martínez Sanjurjo, alcalde de Ordes. Carlos Martínez Carrillo, alcalde de Vedra. Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo. Todas las etiquetas de Zara Inditex ponen Arteixo. Y también pronto las de cerveza Estrella de Galicia. Comprenderéis que tiene que estar en la Junta, en el Comité Ejecutivo. Luis Oujo, alcalde de Portodosón. El que no conozca Portodosón está a 30 minutos. Roberto García, concejal del Ayuntamiento de Coruña, y Rosa Gallego, nuestra portavoz en el Ayuntamiento de Coruña. Por Lugo, el alcalde de Friol lo gana todo. El alcalde de Xove, la alcaldesa de Guntín, la portavoz de Monforte y el alcalde de Portomarín. Y por Ourense, Flora Moura Iglesias, portavoz en el Ayuntamiento de Ourense. Juan Manuel Jiménez Morán, que fue alcalde de Berín durante mucho tiempo y senador, y estoy convencido que tiene que seguir jugando un papel muy importante en Berín. Ana Villarino, alcaldesa de Oimbra, que lo gana todo. Eloína Núñez Masif y José Antonio Armada Pérez, de Bande. Por Pontevedra, una alcaldesa magnífica, la alcaldesa de Marín, María Ramallo. Pepa Pardo, concejal en el Ayuntamiento de Pontevedra. Jorge Cubela, el que era el alcalde más joven de Galicia y ya no lo es. El tiempo pasa para todos, querido Jorge.
Alejandro Lorenzo, el hombre que da los mejores abrazos cuando llegas a Porriño y le quedaron 8 votos para la mayoría absoluta y está dando el callo. El alcalde de Lalín, Pepe Crespo. Queridos amigos, Pepe Crespo, por 100 votos, dejó de ser alcalde. He dicho aquella típica frase, non me comerán na terra, si non volvo a ser alcalde de Lalín. Cuando dijo eso, yo dije, este tío no le voy a dar yo, no le voy a decir yo lo que pienso, pero me temo que igual lo come la tierra antes de volver a ser alcalde de Lalín. Y ahí está otra vez siendo el alcalde de Lalín. A pesar de llevar 20 años, ahora vuelve a ser alcalde de Lalín. Y la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo. Estos son los integrantes del Comité Ejecutivo de acuerdo con los estatutos. Tenemos 3 para los gallegos del exterior. Nair Taboada, United States. Jorge Gil Doval, Suiza. Y Alejandro López Dobarro, Argentina, Porteño, Buenos Aires. Vocales por designación del presidente del partido en el caso de que me votéis. Estos me van a votar. Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta en Coruña. Luis López, delegado de la Xunta en Pontevedra. Javier Arias, delegado de la Xunta en Lugo. Marta Fernández Tapias, delegado de la Xunta en Vigo. Y Miguel Tellado, candidato a la Secretaría General. Ya veis que lo tengo que meter yo. Eso de que haya sido nombrado esta tarde el presidente del sindicato de secretarios generales va a dar problemas. Presidentes de comités y miembros natos, presidente del Comité Electoral de Galicia, Alfonso Villares, alcalde de Cervo, presidente del Comité de Derechos y Garantías, Celso Delgado, diputado por Ourense. A todos ellos les une los vocales natos del comité. Y los voy a decir muy rápido porque, de acuerdo con los estatutos, tenemos agentes muy importantes, como os podéis imaginar, y los nombraré de forma rápida. Diego Calvo Pouso, presidente provincial de Coruña. Elena Candia López, presidente provincial de Lugo. José Manuel Baltar Blanco, presidente provincial de Ourense. Alfonso Rueda Valenzuela, presidente del PP de Pontevedra. Miguel Ángel Santelices, presidente del Parlamento. Adrián López Pardo, presidente de Nuevas Generaciones. Iago Acuña Vieite, secretario general de Nuevas Generaciones. Ana Pastor Julián, Comité Ejecutivo Nacional. Jaime de Olano Vela, Comité Ejecutivo Nacional. Valentina Martínez Ferro, Comité Ejecutivo Nacional, y junto con Ana Belén Blanco, Comité Ejecutivo Nacional. Evaristo Ben Otero, portavoz en la Diputación de Coruña. Javier Jorge Castiñeira, voceiro en la Diputación de Lugo. Martín Fernández Prado, presidente local de Coruña. Ramón Carballo Páez, presidente y voceiro en Lugo. Jesús Vázquez Abad, presidente del PP de Ourense. Borja Berea Fraiz, presidente local de Santiago. Rafa Domínguez Artime, presidente y voceiro en Pontevedra. Corina Porro Martínez, Estasí, alcaldesa de Vigo y presidente del Partido Popular de Vigo. Alejandro Sánchez Brunete, voceiro de Santiago. José Manuel Marnotes, voceiro de Vigo. Estos son. Había uno que está tachado, no lo voy a leer. Está tachado porque ya lo había dicho. Coordinadores de área. Frente a organización repetirá Alberto Pazos. El del COVID. Despois de todas estas campañas, só o COVID foi capaz de que desaparecera durante uns días, pero volve a estar aquí de alta. En comunicación, unha muller que leva tantos anos traballando comigo que non o podo decir, porque senón poderías deducir a edad de ela e a miña, aínda que ela é moito máis xoven, Mar Sánchez Sierra. En estudios e programas, imprescindible durante todo este tiempo, la persona que tiene más datos en la cabeza, otra cosa es que los tenga ordenados, Álvaro Pérez López. Análisis político, la persona que ha sido presidente de Nuevas Generaciones de España, que lo hemos recuperado en Galicia manteniéndose en el Congreso en Madrid, Diego Gago. En participación, otro peso pesado en el Parlamento y viceportavoz, Paula Prado. En interparlamentaria, Marta González, que sigue haciendo un papel magnífico en el Congreso de los Diputados.
Acción institucional Pablo Ferradás, un mozo de Lalín. Iso xa vale moito. Movilización electoral, unha ourensana de Paderne, ben coñecida tamén en Madrid porque traballou en Génova, Diana Pérez. Coordinador de Novas Tecnoloxías, Eduardo Galván, de Pontevedra. En Movementos Sociais, Mariscadora, concelleira, cantante porque lle gusta cantar, Paula Mouzo, de Camariñas. Coordinadora da Familia, Noelia Pérez de Ourense, concelleira diputada. Coordinador de Acción Exterior, Rodríguez Miranda. Ese que o noso amigo Gil de Suiza pediu a palabra para decir que era un tipo potente. Estaba incluído no comité executivo desde fai tempo. Política europea, un galego en Bruselas, que traballa con Millán Mon. Alberto Escobar, un mozo que coñecedes polo seu talento. Unha persona que se presta a ser conselleiro de Sanidade nun momento da pandemia de valentía sirve para cometer calquer reto. E creo que neste momento corresponde e é o intelixente propoñer de coordinador do partido en materia de sanidade o conselleiro de Sanidade Julio García Comesaña de Vigo. Estaba vendo o anterior conselleiro de Sanidade e alcalde de Bayona, actual presidente do Porto de Vigo, que ambos os dous viñeron de Vigo acreditando que se sabe xestionar a sanidade pública con moito rigor, tanto o conselleiro saínte como o conselleiro actual. Abelino Souto, gandeiro. A foto non é antigua, é real. 22 anos, gandeiro de Lalín. A este non hai que explicarlle como funciona isto, Con 22 anos, gandeiro e concelleiro en Lalín, este sabe de medio rural. Antón Acevedo, médico de Lugo, coordinador de Innovación Sociosanitaria. Desde a Mariña, Iovana Oroza, coordinadora do Mar, de Burela, ingeniera de caminos, sabe de camiños, portos e canais e de pesca. E un área clave, economía e industria, un de Viveiro, Pablo Casal, secretario xeral da Consellería de Economía e Industria. Coordinador de Emprego, Pablo Fernández, empresario xoven que sabe o que costa pagar as nóminas. Un gran alcalde, un gran alto cargo e agora un gran deputado para Educación, Ovidio Rodeiro. O fronte de crecemento sustentable, Sagrario Pérez Castellanos, una de las más expertas en sostenibilidad de España. La viguesa concejala y diputada Teresa Jerique, coordinadora de Cultura, Turismo y Comercio. Desde Lugo, un portavoz combativo, Antonio Meijide, responsable de Territorio e Infraestructuras. Un concello pequeno, Larouco, cunha alcaldesa nova, Patricia Lamela, responsable de Concellos Rurais. É unha persona moi deportista, un vigués, Daniel Benavides, coordinador de Deportes. Amigos e amigas, vou finalizando, contaremos cun equipo de vicesecretarías os que llevamos a pedir. En primer lugar, que multipliquen o seu traballo. En segundo lugar, que cheguen a todo o territorio. En tercer lugar, que reforcen a coordinación. E en cuarto lugar, que se xogan moitas cousas. Porque cando estás no partido nun lugar máis ou menos tranquilo, xogas moito menos. Pero cando estás nun partido de escaparate, te xogas moito máis. A transición xusta, o medio ambiente e a sustentabilidade está inventada desde fai moito tempo. E por iso necesitamos un perfil con experiencia e con trayectoria. O fronte da Vicesecretaría de Axenda Verde, nadie mellor que Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente. Un equipo
nace coa necesidade de preparar as eleccións municipais. Non estamos aquí para celebrar las victorias, estamos aquí para contar las derrotas. E por eso, para preparar as vindeiras municipais, nadie mellor que aquel que se presentou sempre e gañou sempre. E que, a pesares de que ás veces a pelota pegaba no largueiro e por 100 votos ou 150 votos non foi alcalde de Ferrol, creo que José Manuel Rey é o mellor vicesecretario de Acción Municipal para preparar as eleccións municipais que nos acechan. Os servicios públicos teñen a garantía dos gobernos e dos partidos que fan boa política económica. Os servicios públicos non se pagan con padrenuestros laicos, como diría o conselleiro de Educación. Os servicios públicos se pagan cunha política económica potente. E a Vicesecretaría de Servicios Públicos entendemos que é unha excelente candidata, Fabiola García, conselleira de Política Social. Quizáis para algún de vós sexa unha persona máis descoñecida, pero que leva traballando moito tempo en tarefas de igualdade, igual que Susana López Abella. E por eso para unha área crucial, para esta comunidade autónoma que foi innovadora nas políticas de igualdade, no goberno do presidente Fraga, con Pilar Rojo de conselleira, a primeira lei de igualdade de España, pois pensamos que esa muller é Raquel Touriño, que ven de Cotobade, e vos podo asegurar que sabe, que practica, que cree na igualdade. Coordinador dende a Vicesecretaría de Acción Sectorial. Todos os que fan o Camiño de Santiago do Camiño francés pasan por diante dela. Todos os que queren gañar a Compostela pasan por diante da súa casa. Todos os que soñan con chegar á meta pasan por Triacastela. Exdeputada, muller con enorme experiencia e alcaldesa de Triacastela, Olga Iglesias. Queridos amigos, nomeamos o último secretario xeral de Acción Electoral, outro alcalde de un pequeno lugar, de unha comarca fermosísima, a comarca máis antigua vitivinícola de España, xunto con algunha zona da Rioja. A comarca do Ribeiro, alcalde de Cenlle, deputado que foi e actual delegado da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, vicesecretario de Acción Electoral. Queridos amigos, é unha honra contar cunha persona de talento, de intelixencia e de capacidade onde sempre aprendemos no noso portavoz parlamentario, o profesor Pedro Puy, que sigue sendo, por suposto, o noso portavoz e membro do Comité Executivo. Bueno, ata aquí os nomes de todos os compañeros e compañeiras que formarán parte, se gañamos as eleccións mañá, de esta xunta directiva deste Comité Executivo do Partido Popular. Viendo, esto lo voy a traducir, viendo lo que pasó la semana pasada en la política nacional, parece lógico que después de señalar todo el equipo con el que la persona con la que trabajé para intentar ordenarlo, priorizarlo, hoy anuncie su cese. Me refiero al secretario general Miguel Tellado. Pues no, eso ya lo hace el Partido Socialista. Con los que trabajamos, con los que se sufre, con los que tienen trabajo, dedicación, lealtad y de vez en cuando mala leche, hay que seguir contando con ellos. Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular de Galicia. Amigos, un ferrolano que nació con Juan Juncal, con José Manuel Rey, y que se afilió al partido cuando estábamos en la oposición. Cuando estábamos en la oposición en Ferrol, en la Diputación de Coruña, en la Xunta de Galicia y en el Gobierno de España. Eso debe de concretarse en el currículum. Y por eso yo siento una inmensa gratitud
porque siga trabajando con nosotros y espero y deseo que podamos seguir haciendo un buen equipo. Finalizo xa. Eu sinto unha inmensa gratitud por los que nos han antecedido. Es así como se construyen los partidos, entregando el relevo y respetando a los que se quedan. Si hoy estamos aquí, la mayoría de los que nos sentamos en esta silla es como consecuencia de un conjunto de personas, como consecuencia del doctor Albor, el galleguista convencido, como consecuencia del presidente fundador de nuestro partido, el presidente Fraga, y también como consecuencia de otras personas que han tenido responsabilidad local, provincial, autonómica y nacional. Y por eso yo os propongo, si estáis de acuerdo, en nombrar presidentes de honra, presidentes de honor del Partido Popular de Galicia, a José Manuel Romay Beccaría y a Mariano Rajoy Brey. Esta es mi propuesta completa de compañeros que nos arropen en el comité. Muchas gracias, José Manuel. Gracias por todo. Finalizamos dando as grazas como empecé. Moitísimas gracias aos que saen, que son poucos, e moitas veces porque teñen outras responsabilidades ou porque simplemente dan o paso para outros compañeiros. Moitísimas gracias aos que se manteñen, porque lles vai a corresponder traballar. Somos un partido no que non sobra ninguén, si o que se pretende é gañar. Desde a primeira fila, a segunda, a terceira, dende a base, os afiliados, os que traballan polo Partido Popular nos supermercados, nos bares, os que nos defenden nas fábricas, os mariñeiros que salen a faenar e que cando toca falar na cuberta do barco falan de ser militantes do Partido Popular, de aqueles que chaman a outros compañeros para acudir aos mítines do partido, de aqueles que pegan cartéis, de aqueles que non piden nada e sempre dan. A todos esos, queridos amigos, nos debemos. Quero acreditar para finalizar cales son os dous obxectivos de esta candidatura. Dous obxectivos, solo dous obxectivos. Volvo a reiterar, si me presento a presidir este partido é con dous obxectivos. O primeiro obxectivo é preparar as eleccións municipais do ano 2023. Despois de tanta confianza que se me deu durante todos estes anos e despois de facerme 4 veces consecutivas presidente da Xunta de Galicia, podría pensar que xa teño todos os meus soños cumplidos. Este plantexamento de deixar a hora nas eleccións municipais e que cada quen que se arregle e que eu siga de presidente da comunidade autónoma non é a miña forma de ser. Para lo bueno e para lo malo, ocurra o que ocurra nas eleccións municipais, eu serei o primeiro responsable dos resultados municipais. Este é o primeiro obxectivo. E o segundo obxectivo, que quede claro, é ser decisivos para que Pablo Casado sea el presidente del Gobierno de España. Para que Pablo Casado sea el presidente de todos los españoles, porque es el futuro de España y porque estamos convencidos de que es un político de raza. Y los políticos de raza merecen ser recompensados por su trabajo. No hay otra tarea, no hay otro horizonte, no hay otro objetivo. Estos son nuestros objetivos, los dos objetivos que presentamos en esta candidatura. Por eso, queridos presidentes provinciales, queridos presidentes locales, miembros de la Dirección Nacional, me pongo a vuestra disposición, me pongo a vuestro servicio y me pongo a preparar el discurso de mañana, después de votar. Solo voy a traer uno. Espero no fallar. Queridos amigos, yo ya sé que el que sale en los carteles es un tal Feijóo. Bueno, el que salía. Pero detrás de esos carteles hay mucha gente. Y son a la que le pido el apoyo. Yo ya sé que estoy aquí porque en el año 2006 ganamos un congreso. Pero sé que desde el año 2006 hasta ahora todos han trabajado en la misma dirección. Y por eso hoy estamos aquí, 15 años después. Yo no sería nada
sin la unidad y la fuerza y la generosidad del partido. Y por eso, una vez más, cuento con todos vosotros. Os puedo asegurar que aquí no falta nadie. Eu pido voto. Pido o voto para ser presidente do Partido Popular de Galicia. Eu pido voto para conformar un equipo inconformista. Eu pido voto porque un galego que non sinta a paixón de liderar o primer partido de Galicia, ese partido que se mezcla, que se mistura cos carballos, coas rías, coa paisaxe. É un galego que non ten corazón. Eu pido voto para seguir traballando polos servicios públicos. Pido voto para defender os nosos principios en democracia. E pido o voto, en definitiva, para seguir traballando por Galicia, Galicia e Galicia. Moitísimas gracias a todos e ata mañá. Moitas grazas. Pois, donas e cabaleiros, co discurso do que hoxe é o candidato a este 17º Congreso Autonómico do Partido Popular de Galicia e coa presentación do seu equipo, damos este punto e final, o punto seguido ao Congreso, o punto e final na xornada de hoxe, con cuestións moi importantes. Rogámoslle, pedímoslle, por favor, que fagan a saída de forma escalonada. Outro dato moi importante, mañá teñen que estar vostedes situados exactamente na mesma cadeira, exactamente no mesmo lugar no que hoxe así o estiveron. E tamén, mañá, a entrada a este multiusos Fonte do Sar, xusto no hall de entrada a partir das 10 da mañá, terán dispoñibles as urnas para depositar os seus votos en función de cada unha das súas provincias. Salgan, por favor, escalonadamente, sigamos cumprindo escrupulosamente as medidas de seguridade para que este 17º Congreso do Partido Popular sexa un éxito e un éxito seguro. Nada máis, boa noite e vémonos mañán na segunda xornada deste camiño por percorrer deste 17º Congreso do Partido Popular de Galicia. Reiteramos a petición, por favor, de extremar ao máximo todas e cada unha das medidas de seguridade. Para facer todas e cada unha das fotos que queiran facer, teñen 2 sets de fotografía perfectamente dispostos no exterior. Así que, por favor, nesta saída escalonada, todas e cada unha das medidas de seguridade, lembren, mañán no mesmo lugar no que estiveron hoxe sentados, tamén de parte da organización
Pídeselle que mañán voten a entrada de forma escalonada unha vez que vayan accedendo ás 10 da mañán a este multiusos Fontes do Sar. E agora manteñamos a distancia, manteñamos a seguridade, as fotos no exterior, nos sets de fotografía dispostos para eso. Moita seguridade neste Congreso do Partido Popular de Galicia, por favor.